Suscríbete a la Panterita. Incide mucho. Nos vamos, le pido disculpas al comandante por el minuto robado. Éxitos, Enrique. Gracias. Vamos a extrañar, Henry. Chao. Gracias a todos, gracias a la audiencia. El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancard, tu vida más simple. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. Y bueno, está Julio Vareiro, representante de Vareiro, que anda muy bien. ¿Cómo te va, Julio Vareiro? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Arturo? Un gusto, saludos a todos los compañeros de la audiencia. ¿Cómo anda el panorama de futuro de Adam, que vos lo representás, Julio? Contanos. Y bueno, ahora mismo está muy bien en San Lorenzo, le está yendo muy bien. Hay muchos sondeos, propuesta firme estuvo una, hace como 10 días atrás, y San Lorenzo ha rechazado la propuesta y no hubo una contraoferta hasta el momento, así que por el momento estamos todos en stand-by. ¿Esa oferta, Julio, es de Bulgaria para Adam? Sí, fue una propuesta formal que se presentó al club. El club nos notificó y también nos comunicó que el rechazo de la oferta. ¿Duro Godet es el club que le envió? Si no estoy equivocado, sí. ¿Y qué dice respecto a esto? ¿Va a San Lorenzo la oferta? ¿Le hace saber o cómo fue? ¿Te hacen saber a vos, No, Adam? se presentó la oferta del club. El club no me dio más detalles de quién presentó la propuesta, de cómo fue por escrito, un documento formal. Nos hizo la comunicación, estuvimos charlando y terminaron desestimando la propuesta. La propuesta fue desestimada porque en una cuestión económica, beneficio para San Lorenzo. ¿Se habló de cuánto podría pagar el club búlgaro? La verdad que yo no manejo los montos exactos porque siempre las propuestas llegan con un monto fijo, más plusvalía, más todo, pero San Lorenzo creyó que no era una oferta de la que ellos estaban esperando y así que terminaron rechazando. ¿Y esa fue la única formal? La única formal que nos comunicó el club, sí. Bueno, ¿y hasta cuándo tiene el contrato Adam con San Lorenzo? Adam tiene un contrato de 3 años con el club que inició este enero, o sea que tiene hasta diciembre del 2025. Todo lo que se quiera con Adam debe ir por San Lorenzo, así es. Así como es el dueño total de sus derechos federativos y económicos en este momento. Son 100%. ¿Y hay una base de transferencia que te hacen sabor, Julio, a vos como representante o al mismo Adam? La verdad, Arturo, todo contrato tiene una cláusula de salida. La cláusula de salida está estipulada y es confidencial como siempre. Pero así como te dije, hay una cláusula de salida, pero en toda negociación existen los tires y aflojes,
propuestas van, vienen, a veces coinciden y está bien. van de acuerdo a lo que el club pretende también, y entonces se realiza. Yo lo que te pregunto es si hay una base de lo que pretende San Lorenzo, en el caso de que sea transferido Adam, con cuánto porcentaje se queda, eso vos no sabés de cuánto ellos... Dice, bueno, esto tiene un costo. La verdad no manejo, Arturo, no manejo la base que ellos están pidiendo, porque a veces ellos quieren retener un poco del porcentaje. Claro. Son puntos muy importantes que en el momento que llegue una oferta concreta ellos lo charlan. Bueno, la única hasta ahora, oficial y rechazada, la del fútbol búlgaro. Es así mismo, Arturo. Está perfecto, hecha la aclaración. Gracias, Julio, muy amable, y saludos a Adam. Gracias, Julio. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Julio Boreiro, es así. Así es. Búlgaro. Sí, encima un club que generalmente está en competencia europea, Champions Europa League, el Ludogorets. Es primero o segundo generalmente en la liga de Bulgaria. Se nota que a San Lorenzo no le convenció, y aparte el momento del jugador hace que seguramente pretendan un poco más. Sí, porque está en un buen momento. Pero yo había leído declaraciones de él de que el deseo es poder tener chance en la selección. Y como que ve con buen ojo el fútbol argentino más cercano para poder tener esas chances que irse por ahí a un país como Bulgaria, que se iba a parar en lo económico quizás mucho mejor, pero se iba a parar un poco de la lupa futbolística de la selección. Sí, yo recuerdo en su momento él tuvo un paso importante por Turquía. Exacto. Le había ido bien, y al comienzo como que metía goles seguidos y llamó la atención de la selección. Llegó a estar, no jugó, pero estuvo. Pero la liga turca es mucho más superior que la búlgara. O sea, si comparamos Turquía con Bulgaria, hay una diferencia enorme. Sí. Quizás el club donde podría ir juega competencia europea, pero igual son hechos aislados, Pero así y mismo son muy... Hay clubes que no tienen la categoría de otros, pero los pueden pagar. Claro, en lo sí. económico seguramente que va a ser beneficioso. Un segundo, ¿cómo te va, Daniel Campo? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Arturo? Saludo para vos y tu audiencia. Bueno, con Daniel Campo, Unión de Santa Fe lo quiere a Daniel Rivas, ¿se va? No hay nada todavía, simplemente fue un ofrecimiento y no sé, habrá trascendido ahí adentro el nombre, pero no me llamó nadie de Unión a mí todavía, y hicimos un ofrecimiento hace un tiempo atrás y ahora... No sé, trascendió en medios, pero a mí oficialmente no me llamó nadie todavía. Por eso consultamos con vos. Oficialmente nadie te llamó. Y si llamás al Club Unión, ¿tiene que transferirte a vos el interés? ¿Cómo? Si llaman a la gente de Unión, vos ya hablaste con la gente de Unión de Santa Fe. Sí, a través de una persona que está ahí en Santa Fe, me preguntó y le dije que sí, que bueno, el jugador podía salir. Podría salir, pero en aquel momento todavía no sabía en qué condiciones. Ahora sabemos que ya está arreglado con Cerro, que puede salir a préstamo. Puede salir a préstamo de Cerro, eso ya está. ¿Y lo de Unión, quién te llamó? ¿Un dirigente? No, nadie me llamó de Unión, solamente es trascendido periodístico. No, todavía oficialmente a mí no me llama nadie. Bueno, obviamente que me conocen y si van a hacer algo me van a llamar. ¿Pero que te pudo haber llamado un empresario o no? No, me llamará alguien del club si realmente correcto. lo quiere, o la persona esta que lo ofreció. Está perfecto. Daniel, Rivas tiene contrato hasta fin de año nomás, ¿verdad? ¿O hasta cuándo? Porque el tema del préstamo como que no me quedó claro. ¿Cómo sería entonces? No, tiene más contrato. Rivas tiene todavía 1 año y medio de contrato. O sea, la idea de Cerro es no rescindir con él, sino darlo a préstamo y quizás más adelante que pueda retornar, solo que ahora no va a ser tenido en cuenta. Bueno, son decisiones deportivas. Lo que se arregló con la dirigencia de Cerro, después sacar a préstamo al jugador y después veremos el futuro. Veremos lo que pasa en el futuro. Yo creo que es un jugador que va a cambiar de aires y un desafío en el exterior sería bueno para él. Indefectible, tenemos que hablar de Ramón Sosa. ¿Cómo anda él? Muy bien, súper bien Ramón Sosa. Cuando hablamos con vos nos decís, bueno, vamos a ver futuro, ¿qué pasa con él? Pasa que está muy bien, que está jugando, hace 7 meses que está en un club y tendrá que seguir desarrollando sus virtudes en ese club. No se puede vender un jugador cada semestre. No, yo entiendo, pero Talleres anda bien, los clubes venden, no hay clubes que no vendan. Hoy Talleres se está ocupando... Talleres es un club que compra también, compra mucho, tiene aspiraciones deportivas. Sí. De hecho, se le escapó este campeonato, pero ellos iban por este campeonato. Bueno, son cosas futbolísticas, pero es un club que nunca... Bueno, obviamente que si hay ofertas,
después se evaluarán, pero yo creo que tienen otros jugadores para vender antes que Ramón Sosa ahora. Más que conforme Ramón en Talleres y Talleres con Ramón. Súper conforme, hay un idilio con la gente y inclusive con la directiva. Está muy bien Ramón y bueno, después el mercado dirá, ¿no? El hecho... No dice, no se vende hasta que llegue una oferta y se vende, eso es así. Claro. Pero en principio el jugador está muy bien ahí, se está firmando y ya te digo, Talleres tiene aspiraciones deportivas. Leí las declaraciones de su presidente, los proyectos, lo que quiere, la ubicación y la grandeza de Talleres, lo mismo lo expresaba. El tema de la selección influye mucho en eso de la jerarquizar a un jugador cuando está vigente en una selección y más en las clasificatorias ahora, Daniel. Sí, tiene mucho que ver, obviamente que tendrá que ganarse el lugar, no la tiene fácil porque como todo hay un grupo de 20 y tantos jugadores que cualquiera puede jugar, pero obviamente que si es convocado va a pelear por un lugar porque el chico está en un nivel superlativo y bueno, y después todo eso también hace que el club se beneficie, ¿no? Si él anda bien a nivel selección, también su cotización va a subir, va a ampliar el espectro, digamos, deportivo. Así que nada, pero no es un club realmente, Arturo, yo fui ahí cuando fui a firmarlo, es un club europeo. Es un club que tiene 21 hectáreas de campo de entrenamiento, tiene, no sé, creo que no podés contar las canchas, no sé si tiene 10, 12, no sé cuántas tiene. Tienen todo. El jugador va a cumplir su trabajo, están obviamente al día con los salarios. Es un lujo lo que tiene Talleres de Córdoba. Gente empresaria al frente. No, a ver, acá se equivocan con Fassi. Pasa que Fassi fue propietario porque él armó todo lo que es, todo el monstruo ese de Pachuca. Andrés Fassi fue el ideólogo, no sé, conocen la historia, él era preparador físico y lo agarró cuando estaba no sé en qué categoría y él consiguió a Jesús Martínez, su dueño actual. Bueno, y él se quedó con un porcentaje, pero forjó todo eso de la nada y hizo un imperio. Y él es cordobés, hincha de Taller y todo, y acá no tiene nada que ver, acá no es una empresa. Él es un presidente electo, porque tiene una visión empresarial que es distinto a que sea una empresa. Taller no es una sociedad anónima. Taller es regido por sus socios, lo que pasa es que está administrado fenomenalmente. Una pregunta, compañero. Voy a agregar a esto, porque ya está aclarando, y perdón por ser reiterativo. De acuerdo a @Planeta Boca, Ramón Sosa, 23 años, uno de los jugadores que gusta en el CNIC, pero por el momento Talleres reconoció contactos por uno solo de los subfutbolísticos, Diego Baloye, es lo que dice. Es lo que dice la información, y vos lo estás diciendo, sigue en Talleres Ramón. Y si fuera Boca, preguntó por otro. No, pero, a ver, que a Ramón lo quieren varios equipos en Argentina, eso no es ninguna novedad. Ahora la gente, y haya que Talleres quiera negociarlo es otra cosa. Ya que lo quieren varios equipos de Argentina y eso no es ninguna novedad, pero acá no es un tema de querer, acá es un tema de un club que está a la altura de los grandes de Argentina. Es un grande, de hecho, de Argentina, y va a defender a sus jugadores y seguramente lo venderá al exterior en el momento que haya ofertas por él. Hoy prioriza lo deportivo, después obviamente que siempre se escucha. Dani, 15 millones. Dani, este presente de Ramón en Talleres, que ya venía de su pasado en Gimnasia, de muy buena performance, seguramente le abrirá las puertas a más compatriotas, más paraguayos. ¿Te han consultado por jugadores de acá para poder acercarlos a Talleres de Córdoba? Más que nada por el presente de Ramón y el perfil del jugador paraguayo. Nosotros somos siempre referentes de los clubes argentinos porque obviamente tenemos contacto con todos los clubes y nos preguntan. Sí, pero te hablo específicamente de Talleres. No, bueno, siempre hablamos. Talleres tiene uno de los departamentos de scouting, no lo digo yo, lo dice toda la prensa, mejores calificados de la Argentina. Ellos tienen un trabajo en toda Sudamérica. El trabajo de scouteo que hace Talleres es el número uno en Argentina porque viene implementado obviamente por Andrés y tiene un departamento muy eficiente. Ellos ven todo. Vos le hablas de cualquier jugador y te conocen a cualquier jugador de la Liga Paraguaya, ni hablar cuando hablas de Cerro, Olimpia y Libertad,
no podés, vos hablas con ellos y te dan más datos de lo que vos mismo conocés. O sea que acá no hay ninguna novedad. Me pueden hacer consultas puntuales de algún jugador, pero no, en este momento no entiendo que no están atrás de ningún jugador paraguayo, por lo menos que yo sepa. Dice Bruno Bartichotto estaría viviendo sus últimos días en Palestino, ya que avanzan sus negociaciones para sumarse a Talleres de Córdoba. El eco que ha fijado como ahora creo que compraron un jugador en Colombia, de la sub-20 colombiana. Ellos son muy oportunos en sus compras, pagan bien cuando tienen que comprar y pagan en el momento indicado y tienen su riesgo después, ¿no? Compran chicos de 19, 20, 21 y después lo desarrollan. A veces les sale bien, otras veces no les sale tan bien. Y bueno, entonces hablamos dos temas. El de Daniel Rivas, que te consultaron, hasta ahí quedó lo de Unión de Santa Fe, y lo de Ramón Sosa, que sigue en Talleres de Córdoba. Mucho se habla. ¿Así, Daniel? Hola. Bueno, ya está aclarado los dos temas. Y Miguel Almirón, su presencia ayer, contanos. En su casa, jugó en su casa Miguel Almirón, tuvo un recibimiento fenomenal por la gente que lo adoran ahí, y tiene un nivel, el nivel de Miguel ya escapa a los calificativos, está cada vez mejor, está muy competitivo, rápido, motivado. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, queremos verlo jugar en la Champions y en la Premier League. ¿Pasando su mejor momento, Daniel? Sí, yo creo que sí, está en un momento sublime todo este año y a partir del año pasado y este año creo que llegó a un nivel increíble. Bueno, siempre digo lo mismo, tiene que ver el acompañamiento, se lo dio el terrible plantel que tiene, terribles compañeros y toda esa mega estructura que tiene atrás, ¿no? Bueno, esta entrevista no se corta si nos da una información última de transferencia, el hilo de pase. Por ahora nada. Así es tu respuesta. Así es, así nomás. No hay nada. Nada de nada, tío. No, nada, tranquilo, estamos... Bueno, es reservado Daniel para anunciar en su oportunidad. Chao, Daniel, gracias por tu tiempo. Gracias. Chao. Adiós, Daniel Campo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, es Yopé Supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Picó la pelota, ¿viste la entrevista que le hicieron a la Argentina? ¿A quién? De penal concreta a Damareiro. Sí, que cambiaron el arco. Pica Ale Silva. Sí, pero antes se dio algo que nunca se había dado en el fútbol. Justamente le estaba preguntando a Federico. Patea el primer penal el jugador de San Lorenzo. ¿A quién Federico le preguntó? A Federico Ríos. Federico Ríos. De cambiarse de arco. Y patea la tribuna, o sea, las nubes pateó. Y había sido que se hundió el punto de penal, se desfiguró la cancha. Y se repitió. Claro, no se repite. O sea, el penal no se repite. Norte pasaron al sur. Claro. En la ejecución del penal. Entonces empezaron a discutir y no, vamos a cambiar el arco. Y el arquero de San Lorenzo no quería cambiar de arco. Y bueno, la cuestión yo ignoro, ayer se definió de punto penal. Claro, Platense San Lorenzo. Y ahí fue que hace tipo Ale Silva. Porque en la cronita que hoy pasamos con Gustavito en Urbana, le hace mención el colega y le menciona a Silva de Olimpia como patea. Sí, mismo le nombró a él, que es uno de los pateadores que últimamente le venían conociendo a él su forma de disparo y que empezó a practicar el Pero anteriormente, el último penal, él tenía pensado hacerlo eso, y Insúa le hizo la seña de que que le pegué fuerte. Quería picar. Pero lo loco fue la jugada esa, de cambiar de arco en plena definición de penales, que yo nunca lo había visto, y creo que nadie, fue algo inédito. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 0-0. En Platense falló el penal Ronaldo Martínez. Le atajaron en realidad. Le atajó Augusto Batalla. Y por penales clasificó San Lorenzo.
Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuotas de $269 o contado $19.990. Sportage, cuotas de $299 o contado $24.990. Ingresa a kia.com.py o escríbenos al 0981 6699 99. 1149. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ayer, por ejemplo, en Copa Brasil, Flamengo le ganó 2-0 a Gremio de visitante. Partido de ida. Y un detalle importante para que Olimpia ya vaya mirando. Ayer fue titular Bruno Enrique, que en principio parecía que llegaba al filo, en realidad ya está jugando de titular. Metió un gol Gabigol. No jugó David Luiz, por ejemplo. ¿Y ahora juega la semifinal? Sí, ayer fue la ida y dentro de 3 semanas es la revancha. Para rescatar, porque me tocó ver el partido, a pesar de que haya perdido Villasanti, qué buen nivel tiene. Con razón, y le doy la derecha a los que dicen en Porto Alegre que es hoy el jugador más influyente de Gremio, incluso más que Suárez, me parece, porque marca definitivamente diferencia a Villasanti. Lo de Suárez podemos considerar, en plural estoy hablando, un hecho raro. Se quiere ir y le dejan. Y vos sabés muy bien, Germán, el humor no va a ser el mismo de Suárez. No, y ya declaró el técnico también. Renato Augusto dijo, si no está la cabeza acá, no pero no lo dejan ir. Pero también dijo que hasta diciembre no se mueve. Ayer el propio Renato afirmó eso. Lo que te digo es que todo jugador que está impuesto para que juegue no va a tener la respuesta a los deseos que quiere personal. Va a estar de mala gana, sí. Y bueno, eso puede ocurrir con Suárez. Él se quiere ir y le dicen que no, y el Gremio ya públicamente dijo, no se va. Esto parece que te querés ir y no te vas. Claro. Nosotros somos dueños de tu pase. Parece que ya es una cuestión personal. Hay plata de por medio. Y Gremio puso una plata y digo, si no, gratis no se va a ir. Que paguen lo que se tiene que pagar y se va. Hay que pagar 70 palos. No, yo no estoy diciendo que no pague, digo lo que está pasando. Sí. Y para interpretar a Suárez. Acordate que es un jugador que va a ir cerrando su carrera. Sí. Está lo de fácil, lo que hablaba Dani Campos recién. Yo le he visto, y es cierto, porque está bueno que haya aclarado Dani Campos, porque mucha gente decía, no, que Talleres es manejado por un empresario, que de Pachuca, que maneja el Everton de Chile, que maneja... así teníamos nosotros. Claro, pero voy a aclarar, Dani, que no es tan así. Sí, está bien, el presidente dijo, somos el tercer grande. Sí. Boca, River, Boca y después Talleres. Es lo que dijo públicamente. Algún error comete fácil como ese. No, Talleres es muy fuerte. Sí, pero no es el tercer. Y que ya sabemos, pero dejale. Capaz se refirió al orden del club en este momento. Bueno, en orden quizás sea el número 1, sí, puede ser. Explicaba Daniel como una estructura europea. Pero la estructura que tiene es impresionante. ¿Cuál es el más grande de Córdoba? De Córdoba, sí. Bueno, pero pelea con... Sí, bueno. Sí, hoy está mejor que Belgrano. Sí. Y bueno, es Talleres y puede decir lo que quiera. Somos el tercer. Hola, puto, bueno, listo. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Bueno, lo que tiene que saber, Bulgaria apareció en el interés de... Y está el jugador del ex luqueño en otro club de menor categoría, ¿verdad? Pero es Bulgaria. Sí. Y hay que ver cuántos jugadores se pueden ir a Bulgaria. Porque era un mercado desconocido prácticamente. Y bueno, estamos hablando que se abre... Por lo menos para Sudamérica... Se abre un nuevo mercado, ¿verdad? Sí. Así nomás. Interesante. Y Ramos Sosa va a estar convocado, ¿verdad? Yo creería que estando bien, estando bien, sí. Y porque incluso el último partido él no estaba habilitado para jugar e igual lo trajeron convocado. Ahora con más razón que ya puede jugar, porque se lo había expulsado ante Chile. Y expulsar en amistoso tiene que acá lo que tenemos que hablar es también con un colega cordobés, para que nos hable de Ramón Sosa en Talleres. Un colega cordobés. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Ahí un bafle prendido.
¿Escucha? Sí. Speaker. Un speaker. Speaker. Hay un baffle ahí. Caja Mutual. ¿Cómo le llamamos? Speaker. Para mí es un baffle. ¿Y para vos? Speaker. ¿Ya pagaste el baffle? Sí, ya. No le falta que me diga que apague el speaker. Pero entendió cuando le dijo baffle, ¿eh? Sí, entendió. No, claro. Baffle. La Caja Mutual te invita a visitar la Expo Cadam de Ciudad del Este hasta el 30 de julio de 9 a 21 horas en el estacionamiento 2 del Lago Shopping. Aprovecha y solicita nuestra financiación. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión Dubraciu en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 09827555250. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental hasta 35% de descuento, más 5% adicional con tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Bueno, así la historia de Adam, que de Bulgaria vino, se queda en San Lorenzo hasta ahora, 3 años de contrato. 3 años de contrato. 100% del pase. Sí. Y fue muy franco Julio, muy directo. Todo hay que negociar con San Lorenzo. Sí, claro. Sí, el gran momento también, aparte muy querido. La gente de San Lorenzo lo quiere muchísimo. Sí. Muy querido por la gente de San Lorenzo. ¿Verdad? Estamos con Oscar, el colega argentino. Oscar, ¿cómo te va? Chechurre, ¿cómo anda Oscar? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Contanos lo de Ramón Sosa. Anda muy bien en Talleres, ¿verdad? Sí, Ramón Sosa es... A ver... No quiero exagerar, pero hoy termina siendo un jugador muy importante en la estructura de Talleres de Córdoba, en el equipo de Gandolfi. Estamos hablando de una figura capital, según te entiende lo que querés decir, ¿no? Sí, es más, no sé si ustedes sintieron, escucharon, leyeron alguna noticia. Ramón Sosa por ahí estaba... siendo pretendido por el Inter Miami para poder jugar con Messi, junto a Messi, en el nuevo equipo que está en Estados Unidos. Pero en principio fue un sondeo, pero nada. Se cortó. Llegó la promo de Santa Elena, Gran Vino, Grandes Premios, Gran Viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por 1 año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu Gran Vino para viajar con Santa Elena. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Y Ramón Sosa dónde jugaba acá? River. De River fue a ¿Gimnasia? Olimpia. Olimpia. De Olimpia ¿Y por qué en Olimpia no pasó mal o tenía que pasar? Pasa que al comienzo Gorosito fue el que le dio mucha chance de ser titular y después cuando hubo cambio de técnico... lleva a Gimnasia. Y ahí no estaba el colombiano, el otro extremo. En aquel equipo sí, Edward López. López y Ramón Sosa, la derecha izquierda. Talentos se nos van, Sosa jugó muchísimo con Gorosito. Después cuando hay cambio de técnico él empezó a ser suplente y buscó una especie de salida, apareció lo de Gimnasia y le hizo bien. Igual pasa muchas veces que el jugador paraguayo como que se relaja aquí en el mercado. Y explota afuera. Explota afuera. Allí el régimen es diferente. Pero se le da la oportunidad al niño Bossi, que se le da acá la oportunidad tienen, muchas veces el cuidado. A la disciplina argentina, a la disciplina brasileña, ¿dónde van? Sí, pero aquí no. Aquí quiere comer su empanada con pancito, aquí quiere comer su milanesa, aquí se quiere pasar de noche, aquí quiere pasar de esto, aquello. O sea, es muy amplio, pero afuera se rigen con las exigencias del mercado internacional. Oscar, estamos leyendo en el Twitter que dice vuela por Ramón Sosa y está su foto. ¿Es velocidad lo que tiene tanta virtud, aparte de la riqueza técnica, Oscar Ramón Sosa? Sí, es un jugador muy rápido. Es más, Ramón Sosa termina siendo un tándem interesante en la mitad del campo de juego, con 2 volantes tapones, un volante de creación y un volante tapón, pero que más que nada están abocados a la parte defensiva. Y por un lado juega Baloyes, el jugador de la selección colombiana, y por el otro lado juega Ramón Sosa. Un Ramón Sosa que es rapidísimo, que es muy livianito, acá se le llama de esa manera. Tiene una gambeta más que interesante, ha crecido mucho en los últimos partidos, tal es así que le ha quitado la titularidad a Piscini, un jugador que estaba en la estructura al principio de este torneo, pero hoy por hoy Ramón Sosa termina siendo una pieza fundamental en el esquema del conjunto tallarín.
Compañeros, ¿algo más con relación a Oscar, Ramón? recién mencionabas de que hubo sondeos del Inter de Miami por Ramón. ¿Qué fue lo que pasó que no se pudo dar la transferencia? Porque hay una cuestión en Estados Unidos, es como que primero vienen los jugadores top, y hay un cupo de jugadores top para incorporar en la MLS. En principio, y por lo que yo tengo entendido, Ramón Sosa entraba en esa gama de jugadores dentro de los importantes. Y como el Inter Miami ya había hecho uso de esa opción, de ese tipo de jugadores, era casi que imposible que llegue. Yo, la verdad, charlando con gente que sabe mucho de fútbol y también del entorno del jugador, a mí siempre me hablaron muy bien de Ramón Sosa. Lo llego a ver todos los partidos que juega Talleres de local, y la mayoría, a la gente que consulto, todos me dicen que Ramón Sosa tiene un estilo de juego para jugar en la Premier League, a lo cual yo coincido, ¿eh? Si ustedes se ponen a hacer un análisis fino de lo que hace Ramón Sosa en el campo de juego, creo que si está para irse a algún mercado, el fútbol inglés me parece que es uno de los lugares donde brillaría y donde crecería muchísimo como futbolista. Oscar, muchísimas gracias por tu opinión, por los informes. Estamos en contacto, caso de Ramón Sosa. Gracias, Oscar, muy amable. Un abrazo, que la pasen lindo. Gracias, Oscar Echurre, mi colega argentino. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Gran Feria de Tupí del 28 al 30 de julio con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y a cuotas. Viernes 28 y sábado 29 de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tienda web tupi.com.py. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Estamos con María Laura Segales. ¿Cómo te va, María Laura? Vamos a charlar de lo que ofrece Supermercados Stop por el Día de la Amistad, Laura. María Laura. Buenas tardes, Arturo, un gusto saludarte a vos y bueno, a toda la audiencia que nos oye del otro lado. Y es así como adelantaste, mañana Stop ya en puerta lo que es el Día de la Amistad, que seguro muchos ya empezamos a celebrar y lo vamos a celebrar el fin de semana también. Para la gente que bueno que está atenta a eso, le contamos que mañana Stop y Stock Express tiene 30% de descuento en todas las cervezas con todo medio de pago, Arturo. Y además, si tenés la tarjeta Stock Itaú, tenés 10% de descuento adicional en todas las cervezas. ¿Qué te parece? Fantástico. Reiteramos, ¿cuánto de descuento? 30% de descuento tienen todos, con todo medio de pago en todas las cervezas en Stock y Stock Express. Stock Express también atiende 24 horas y adicionalmente si tenés la tarjeta Stock Itaú tenés 10% de descuento adicional en todas las cervezas, o sea, un 40% con la tarjeta Stock Itaú ya. En todos los locales Super Stock y Stock Express. Así mismo, Arturo, y Stock Express que tiene, bueno, como dije, atención 24 horas, así que para aquellos que salen más tarde del trabajo, de la oficina, de algún compromiso, igual hasta las 12 de la noche del día de mañana pueden aprovechar esta promoción de 30% de descuento en cervezas con todo lo medio de pago y 10% adicional con la tarjeta de Stock Itaú, Arturo. Bueno, María Laura, y con relación a la fecha, estamos hablando de mañana con los descuentos que estás mencionando. Así mismo, Arturo, esta promoción es por el día de mañana, viernes 28 de julio, como decíamos al principio, ya de cara al fin de semana del Día de la Amistad y bueno, fin de mes también, y bueno, el descanso del viernes, sábado y domingo que no viene mal para este tipo de promociones también. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar por el Día de la Amistad y los descuentos de Stock? Contanos lo que quieras agregar, María Laura.
Que disfruten, feliz día de la amistad para ustedes, para toda la gente que nos escucha y bueno, les esperamos el día de mañana, viernes 28, con esta super promoción de descuento en todas las cervezas en stock y en Stock Express, Arturo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Están en 180 me está hablando, dicho sea de paso, te está mencionando Romeo Benítez. ¿Qué edad tiene Romeo? Y Romeo tiene 21. Él había aparecido muy bien el año antepasado, en la primera de Guaraní. A ver, Romeo, para hablar con Romeo. 20 años en realidad todavía tiene. 14 de noviembre. 14 de noviembre. 20 años. Estamos con Romeo. ¿Está Romeo? ¿Cómo te va, Romeo? Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andás, Romeo Benítez? ¿Bien? Bien, bien. Vos, contanos tu gestión en Guaraní, cada vez mejor, ¿eh? Y sí, cada vez me estoy sintiendo más bien y con confianza. Romeo, ¿qué sabes del interés que pone el Tata Martino, que está siguiendo tu carrera en Guaraní? Contanos. Ahora mismo yo me entero de eso. Yo no estaba enterado de eso, ni sabía. Bueno, pero ¿qué despierta en vos que el Tata Martino esté pensando en vos? No sé, para mí es algo interesante que Tata esté mirando por mí. Porque es un buen técnico por ahí. Y bueno, y te imaginas, ahora se fue Diego Gómez, están haciendo un seguimiento de los jugadores paraguayos, lo que conoce el mercado paraguayo el Tata, y vos atravesando un gran momento. Quiere decir que eso va a despertar en vos todavía, en esto que está pasando, un gran momento, más dedicación, más esfuerzo, porque tenés que aprovechar, Romeo. Y sí, tengo que aprovechar y todas las oportunidades que me toca y hacer buenos partidos y meterle duro. Hay que ver quién es el que te está siguiendo a vos y que después le comunica al Tata, porque te están siguiendo partido a partido, Romeo, y no sería raro que Guaraní reciba el ofrecimiento del Inter Miami queriendo contar con tu concurso, Romeo. Y sí, ahí tiene que ver ya con lo del club y con mi representante, porque yo ni estaba enterado de eso. Ahora me enteré. El Tata, sí, te estamos contando. Con relación a eso, lo del Tata que está diciendo a un medio colega, y nosotros te transmitimos a vos, no es ninguna ocurrencia nuestra, es lo que dice el Tata. ¿Quién te trajo a Guaraní, Romeo? Creo que ya hablamos de eso. ¿Quién te trajo? A mí me trajo, allá estaba en Concepción, estaba con el profesor Zárate, el jugador de Guaraní, el profesor Ceballos. Después le dio, cuando estaba en la selección concesionera, me dio el profesor Cristín Maciel. Ah, y bueno. Y ahora en Guaraní, bien, contanos con Pumpido, ¿cómo va? Bien, muy bien. Con el profe Pumpido me da la confianza y todo. Y voy a aprovechar todas las oportunidades que me dé. Romeo, ¿hasta cuándo es tu contrato con Guaraní? Tenés todavía tiempo largo, ¿verdad? Sí, tengo todavía tiempo largo. Este año no yo renové con ellos. Ah, este año renovaste, o sea, ahí seguramente hubo un incremento en el salario, la cláusula de rescisión, porque valoran bastante tu participación en el último tiempo, desde que comenzaste a aparecer en primera con buenos rendimientos. Sí, ahí estoy diciendo, este año renové por 4 años. Ah, por 4 años. Cerrati es tu representante, ¿verdad? Sí, Cerrati. Y aparte de lo del Inter Miami, antes te llegaron a comentar algo, porque ya meses atrás había un rumor de que otros equipos te estaban siguiendo. ¿Algo te dijeron? No me dijeron nada. No me encontré nada, Diego, nada. Obviamente esto que te dijo recién Arturo te ilusiona como para más adelante, que se dé una posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos. Y sí, como todo jugador quiere salir, pero ahora mismo estoy enfocado en lo que es Guaraní, lo que esté bien, que tenemos el partido contra Nacional mañana y después viene el octavo de final contra Botafogo. Bueno, estoy enfocado en eso, lo que es Club Guaraní. Sí, señor, como vos lo está diciendo, la concentración está puesta. El niño Jorge, nuestro compañero de la mesa, te había visto y te dijo, va a llegar. ¿Cuánto fue tiempo atrás fue? 1 año y medio atrás aproximadamente. Un partido, si no me equivoco, ¿fue con Jubero o con quién, Romeo, debutaste? ¿No fue
con Juguero de usted Con Juguero. contra Deportivo Melián. Ahí está, uno de esos partidos te observé. ¿No le enviaste algún mensaje a Segoviña, alguna apuesta con este partido con Botafogo, Romeo? No hay nada ahí con Segoviña. No hablé todavía, pero puede recibir una patada por ahí. De repente una patadita, ¿verdad? Sí, ya, avisado ya. Está avisado ya Que se Segovia. que se cuide un poco. Que se cuide un poco, ¿verdad? Pero ¿quién va a hacer? ¿Cómo Moya. si los dos son de ataque? No, pero por ahí Moya, alguien, ¿a quién le No vayan. O sea, Romeo, para que le dé ahí una bienvenida. No, dentro de la cancha no hay amigos, está perfecto. Así No, vio la vida, Romeo. Ahí ya no hay amigos, no, pero ahí yo le puedo alcanzar y también está Luis Martínez. Ah, Luis Martínez también, sí. Ahí. Y Romeo, y vos ligás mucho en cada partido, te pegan, vio. Y sí, me pegan mucho, la verdad. ¿Y vos qué le decís cuando te pegan así? ¿Reaccionás o no reaccionás? No me doy caso, sí, es parte del fútbol también. Y estoy expuesto a eso. ¿Está qué? Estás expuesto a eso, a la Expuesto a eso, a la patada. Y bueno, Romeo, seguiremos charlando. Esto del Tata Martino, que lo dijo públicamente, que te están siguiendo, que lo dijo a Deporte Total, 780 Radio 1 de Marzo. Te decimos dónde dijo y nosotros por eso te llamamos Romeo, porque vos desconocías, ¿verdad? No, yo ni enterado estaba de eso. Cada vez que jugás, hay alguien que te está viendo del Inter Miami. O su representante, no digo representante del Tata, el scouting, alguien que te está viendo y que es del Inter Miami. Lo mejor para vos, Romeo, y cuidate, habilidad tenés, calidad tenés, velocidad tenés, técnica tenés y un futuro brillante. Felicidades, Romeo. Muchas gracias a usted por el espacio. Adiós, Romeo Benítez. Dice que va a ligar, ¿quién le va va a tirar una patadita a Segovia? A Segovia. Prueba el nuevo Rexona Men, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con la app de compras Blue, todos los martes y jueves tenés 30% de descuento en frutas y verduras, por supuesto con una super garantía de calidad. Llegarán frescas y en buen estado. Descarga la app de Blue en la App Store y Google Play y viví una nueva experiencia de compras. Blue, el super que más te conviene. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. En la ciudad de Vileta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5%, hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000. Ingresa a nuestra web comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. El Peque Benítez este fin de semana juega la final de la Liga de Filadelfia con sus 53 años. Y bueno, está jugando ahí el Peque. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo todo sale sí o sí, 700 millones salen. 200 millones en el pozo, un Jeep Commander y 200 millones por número de cartón. 700 millones salen sí o sí con CNT, C por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Animate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Jan número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es un juego. Vení a Bristol y aprovecha hoy una cuota de regalo armando tu combo, amigos. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock con los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 3.000 y tantas entradas vendidas ahí para el partido Olimpia de Encarnación. Sí, ¿cuándo juega? El sábado, 16:30 ante el Más de Deportivo 14.000 entradas habilitadas. Sí. Pero en los precios... Caro, veo. 120.000. Y otro detalle es la situación de que justo es fin de mes. Algunos no cobraron. Puede que ese sábado, Capaz, sí. entre mañana y pasado, si cobran allí también que se mueva un poquitito.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 12-14. Juga y gana en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy y Habanero. Y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol online. Y otro tema que muchas veces lo dijimos, entiendo que es por la capacidad, pero todas las criaturas pagan, de absolutamente todas las edades. Y eso a veces creo que dificulta mucho el tema, y más aún cuando de 120, 70 y 30. Y encima, como decía el niño, encima fin de mes. Claro, menores por lo menos de 8 o 10 años no abonar, porque son los chicos que quieren ir a la cancha. Hoy está de cumpleaños niño Miguel Ángel Russo, él vive en Nueva York y todos los días nos escucha, dice Carlos Cacho Forneri. Así que... Miguel Ángel Russo se llama, igual que el técnico. Oh, qué coincidencia. Es el cumpleaños de Miguel Ángel Russo. Él vive en Nueva York y todo el día te escucha. Saludales. ¿Cómo no? Está de cumpleaños Miguel Ángel Russo, compatriota. Así que para vos, Miguel Ángel, muchísimas felicidades y gracias por tu sintonía en Nueva York. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. El día de la mitad pasa para el lunes o martes, ¿se entendió, verdad? Dice Carlos Torreani. Para ustedes, pensar que para ustedes. No es verdad. Y Carlos Torreani. Qué raro que Cesarito, él no participa a la... No, hoy no apareció. ¿Dónde estaba Cesarito? Hace 2 días que no sé nada de él. A mí me envía mensaje. Que no te envía, perfecto. vos ya tu problema. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura en shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 098-5131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. El domingo va a caer 30, dice Carlos Torreani. Así es la vida. ¿Y cuál es el problema? Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón a albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NQO. 12-16. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Bueno, Romeo Benítez. Sí. Es otro que está a punto de salir porque anda muy bien. Y hoy no te le esperaba, Miloda. ¿A quién es que le esperaba? Botafogo para pagar $400.000. ¿Y si no paga? Y si no paga, se activa el hecho de que tiene que pagar todo junto de una. Otra pregunta. A Sebastián Ferreira, que no se le puede llamar. ¿Qué número tiene él? Ayer llegó a Sarriboto y físicamente pasamos en el ERSA la entrevista que hicieron los colegas brasileños. ¿Qué tal, don Julio Aldama? ¿Cómo te va, doctor? Hola, Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros y a la audiencia. ¿Cómo están? Bien. ¿Quién te debe plata por Junior Marabel? Y Marabel está en camino, mi querido Arturo. Gracias a Dios podemos llegar a un acuerdo y viene el Junior Marabel para jugar por General Caballero. ¿Incumplió Unión de Santa Fe? Bueno, en realidad esa es una operación que va por otra cuerda, mi querido Arturo. Eso es una operativa entre Unión y Capiatá. Nosotros somos parte de ese acuerdo también y bueno, eso ya es otro tema. Otro tema, va por cuerdas separadas. Totalmente. Bueno, y contanos qué dice Junior Marabel con este contrato con General Caballero 6 meses, contanos. Sí, Junior Marabel firma contrato hasta fin de año y con una opción de renovar por otros 6 meses hasta julio y una opción de compra. Llega esta noche Junior Marabel y a partir de mañana Segurante ya se va a poner a disposición del cuerpo técnico y entre hoy y mañana estaríamos finiquitando toda la parte administrativa, toda la parte documental. Bueno, ese caso Junior Marabel. Y caso Auche, ¿insiste Guaraní, te hizo llegar la propuesta oficial o no? No ha llegado nada, en honor a la verdad, Arturo, no ha llegado ninguna oferta oficial. Ya te habíamos preguntado. Una renovación por un año más con nosotros. Bueno, por eso digo, y lo está diciendo el presidente, Guaraní no propuso nada oficial.
Nada oficial, Arturo. No, porque surge, de eso ya hablamos creo que hace más de una semana sobre el caso Auche, ¿te acordás? Sí, pero no llegó nada oficial, Arturo, y él ya está enfocado, es más, está concentrado ya para el partido de mañana con el plantel. Estuvo afuera por el tema de la lesión muscular que padeció posterior a la pretemporada. Presidente, ¿y en qué situación llega Marabel? Porque lo último que conocimos de él es que estaba con algún tema personal, físicamente no estaba en su mejor forma. ¿Cómo usted lo notó en esa conversación que tuvo con Marabel? No, en realidad Marabel viene jugando, hizo muy buen partido el fin de semana pasado, salió aplaudido por el público, más allá de que empató Unión, él está muy bien físicamente y va a venir a pelear el puesto seguramente, Víctor. O sea, hoy hablamos ya de un Marabel volviendo a su forma habitual, ya pasó esa parte irregular, por así decirlo, así llega a General. Sí, claro, incluso yo creo que vamos a tener un Junior Marabel en su mejor versión, era más rápido, más potente por el nivel de entrenamiento y de competencia que tienen allá en la Argentina. Sí, de hecho a él le había ido muy bien cuando estuvo con ustedes y coincido plenamente, habrá pulido los detalles en Argentina, o sea, va a volver de otra manera probablemente. Sí, tenemos esa esperanza que va a ser así, Víctor. De hecho, eso es lo que comentan incluso los periodistas de Santa Fe que han hablado conmigo ahora. O sea que estamos hablando de un refuerzo de jerarquía, presidente, no de una corporación. Sí, realmente creemos que es un refuerzo de jerarquía, un jugador que ya conoce la casa, así como siempre digo, Marabel fue muy feliz en Mallorquín. Lo último, presidente, no hay nadie más por las dudas hasta mañana, ya que el libro de pases está abierto. No, Víctor, ahora sí ya definitivamente el cupo de contrataciones está cerrado, ya nos hemos salido totalmente de la planificación, pero bueno, apostamos a hacer un buen campeonato clausura y si Dios permite afianzarnos, salir de la incómoda posición del promedio y bueno, ¿por qué no soñar con volver a una competencia internacional por tercer año consecutivo? Y bueno, doctor, un saludo al aire, lo mejor. Gracias por tu tiempo, doctor Aldama. Muchísimas gracias, comandante. Un abrazo grande para ustedes también. Gracias, doctor Julio Aldama, presidente general Caballero. Con la promo amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes. Si son socios de la Universitaria Cooperativa Lambaré, 5% descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. San Lorenzo rechazó de lo de Bulgaria, ¿verdad? Sí, así es. Ludogorets, el club. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regala Bmayflores. ¿Por qué tiene que ser? Guillermo Ojeda. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal, Arturo? Un gusto saludarte tanto tiempo. Así es, Guillermo, contanos, entrada vendida, Chenidense Olimpia en Encarnación, ¿cómo es? Movimiento de público, cerca de 4.000 entradas vendidas hasta ahora, Guillermo. Así mismo, la verdad que casi 5.000 entradas ya vendidas. La verdad que hoy se empezó a mover más. Esperemos que el sábado esté lleno. Bueno, contanos más con relación a esto del partido, contanos. Nada, ahora estamos viendo, también invitar a la gente que por favor puedan estar el sábado, que se llene eso. Ahora habilitamos una boca más que va a ser en la Liga Encarnacional, para darle también una mejor comodidad acá a la gente, ¿verdad? Para que puedan pasar. Y nada, esperando que el apoyo del público y que ojalá que eso esté lleno. Bueno, 14.000 entradas habilitadas. 14.300 entradas habilitadas, como el partido anterior, ya casi 5.000 vendidas. El precio en lo que varió fue el platea con el partido anterior, que va a ser 70.000, 30.000 graderías y 120.000 preferencias. Y bueno, vamos a ver entonces el movimiento va subiendo. Gracias, Guillermo, muy amable. No, muy amable, gracias, un saludo. Gracias, Guillermo Ojeda, organizador del espectáculo Olimpia en Encarnación. Me nos envió Lisa, Elena, por lo que dice. Estoy entrando. Sí. Acá no entra. Y a mí tampoco. Hasta ahora no sé si hay un error en el... No entra. No puedo entrar. O sea, se queda la página como que carga. Ahí entró. ¿Entró? Dice, retornó al Paraguay el destacado exjugador de fútbol Eliodoro Luján Rivas.
El paraguayo Eliodoro Luján Rivas, crack del fútbol de la década del 70, volvió a nuestro país después de más de 5 décadas de permanencia fuera del territorio nacional. El compatriota Rivas viajó a Bolivia el 18 de septiembre del 69 gracias a las gestiones de un empresario paraguayo que le ofreció el Club Bolívar. Lamentablemente el hombre de negocio falleció junto a otras 73 personas en un accidente aéreo en el que murieron todos los jugadores del cuerpo técnico de Die Strongets. Eliodoro Luján formó parte del Club de Fútbol de La Paz, el poderoso Bolívar, un equipo imbatible que solo perdió ante Santos del Rey Pelé. El famoso paraguayo en Bolivia jugó en Die Strongets, Oriente Petrolero, Always Ready, donde encantaba a la hinchada porque dominaba sus movimientos como ninguno. Ya retirado, Eliodoro fue entrenador de varios clubes de fútbol, así como profesor de la escuela de fútbol de Blooming. Siempre decía que extrañaba a su familia y tomar tereré con sus amigos. Luego una ardua acción conjunta del Consulado General de la República del Paraguay en Santa Cruz de la Sierra, la Dirección de Atención a Comunidades Paraguayas en el Extranjero, dice: el astro del fútbol regresó a su tierra natal. Hoy Eliodoro Luján Rivas reposa en el hogar de adultos mayores del Ministerio de Salud Pública. Estamos con Ernesto y con Diego. ¿Cómo están ustedes? A Nicole y a Edgar un saludo. Muy bien, Arturo, muy bien, un saludo a la mesa. Ya tomé un café con Germán en la mañana. Un saludo a todos. Estuvo el doctor Ditore. ¿Qué dijo el doctor Ditore? Y realmente habló muchas cosas, pero entre otras lo más importante es cómo llegan a que tengan esas transferencias y cómo trabajan con las divisiones inferiores, que es realmente hace muchos años, del 2001 que vienen trabajando, y cómo lo recibió Messi a Diego Gómez, o sea, cosas muy interesantes. Una persona, yo le había comentado a él justamente hace 15 días cuando una entrevista contigo, de cómo la mesura que tiene él para responder, que más allá de la pasión que pueda tener porque ser hincha de Libertad, siempre responde con mucha cordura. Bueno, y hablamos con Romeo Benítez porque dijo a la emisora colega 180 al Tata Martino que le están siguiendo a Romeo Benítez, el de Guaraní, donde está Diego, por graficar jóvenes paraguayos. Romeo Benítez, contanos tu gestión en Guaraní, cada vez mejor, ¿eh? Sí, cada vez me estoy sintiendo más bien y con confianza. Romeo, ¿qué sabes del interés que pone el Tata Martino, que está siguiendo tu carrera en Guaraní? Contanos. Ahora mismo yo me entero de eso, yo no estaba enterado de eso, ni sabía. ¿Qué despierta en vos que el Tata Martino esté pensando en vos? Para mí es algo interesante que Tata esté mirando por mí, porque es un buen técnico por ahí. Tata. Y bueno, y te imaginás, ahora se fue Diego Gómez, están haciendo un seguimiento de los jugadores paraguayos, lo que conoce el mercado paraguayo el Tata, y vos atravesando un gran momento. Quiere decir que eso va a despertar en vos todavía, en esto que está pasando, un gran momento, más dedicación, más esfuerzo, porque tenés que aprovechar, Romeo. Y sí, tengo que aprovechar y todas las oportunidades que me toca y hacer buenos partidos y meterle duro. Hay que ver quién es el que te está siguiendo a vos y después le comunica al Tata, porque te están siguiendo partido a partido, Romeo, y no sería raro que Guaraní reciba el ofrecimiento del Inter Miami queriendo contar con tu concurso, Romeo. Y sí, ahí tiene que ver ya con lo del club y con mi representante, porque yo ni estaba enterado de eso, ahora me enteré. El Tata, sí, te estamos contando, es lo que dice el Tata. ¿Quién te trajo a Guaraní, Romeo? Creo que ya hablamos de eso. ¿Quién te trajo? A mí me trajo, allá estaba en Concepción, estaba con el profesor Zárate, el jugador de Guaraní, el profesor Ceballos. Después le dio, cuando estaba en la selección concesionera, me dio el profesor Cristín Macías. Y ahora en Guaraní, bien, contanos con Pumpido, ¿cómo va? Bien, muy bien. Con el profe Pumpido me da la confianza y todo. Voy a aprovechar toda la oportunidad que me dé. Romeo, ¿hasta cuándo es tu contrato con Guaraní? Tenés todavía tiempo largo, ¿verdad? Tengo todavía tiempo largo. Este año no yo renové con ellos. Ah, este año renovaste, o sea, ahí seguramente hubo un incremento en el salario, la cláusula de rescisión, porque valoran bastante tu participación en el último tiempo, desde que comenzaste a aparecer en primera con buenos rendimientos. Sí, ahí estoy diciendo, este año renové por 4 años. Ah, por 4 años. Cerrati es tu representante, ¿verdad? Sí, Cerrati. Aparte de lo del Inter Miami, antes te llegaron a comentar algo, porque ya meses atrás había un rumor de que otros equipos te estaban siguiendo. ¿Algo te dijeron? No me dijeron nada, no me contó nada, Diego, nada. Obviamente esto que te dijo recién Arturo te ilusiona como para más adelante, que se dé una posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos. Y sí, como todo,
jugador quiere salir, pero ahora mismo estoy enfocado en lo que es Guaraní, lo que esté bien, que tenemos el partido contra Nacional mañana y después viene el octavo de final contra Botafogo. ¿No le enviaste algún mensaje a Segoviña, alguna apuesta con este partido con Botafogo, Romeo? No hay nada ahí con Segoviña. No hablé todavía, pero puedes decir una patada por ahí, avisado ya. Está avisado ya Que Segovia. que se cuide un poco. Que se cuide un poco, ¿verdad? Pero ¿quién va a ser ¿Cómo Moya? si los dos son de ataque? No, pero por ahí Moya, alguien a quién le a quién No se vayan. encarga de O sea, Romeo, para que le dé ahí una bienvenida. No, dentro de la cancha no hay amigos, está perfecto. Así es la vida, Romeo. Ahí ya no hay amigos, no, pero ahí yo le puedo alcanzar y también está Luis Martínez. A Luis Martínez también, sí. Ahí. Y Romeo, y vos ligás mucho en cada partido, te pegan, bro. Y sí, me pegan mucho, la verdad. ¿Y vos qué le decís cuando te pegan así? ¿Reaccionás o no reaccionás? No, me doy caso, sí, es parte del fútbol también. Y estoy expuesto a eso, a la batalla. Solo una patada, solo una patada, solo una patada. Fútbol a lo grande. Muy bien, muy bien. Ocurre que son compañeros, fueron compañeros. Por eso el gasto de este Claro, tipo por eso la broma. con un extraño no lo va a hacer Romeo. Sí, sí. Que puede ir al Inter. De Miami, de Inter Miami. Tames. Arturo, ¿Eh? me tocó relatar 2 partidos de Guaraní, realmente muy habilidoso el Romeo Benítez, es muy rápido por los costados y encarador, no tiene miedo el chico, se mete como si nada, y ahí lo tocan, ahí lo lastiman. Sí, señor. Pero tiene agresividad, muy agresivo. Y el niño lo vio hace 1 año y medio, Diego, y dijo, este va a ser. Es rápido, ¿Qué habilidoso. partido fue? Si no me equivoco. ¿Y quién era el técnico? Cubero, por eso el niño le dice. Nicole, Edgar, Ernesto Ros. Bueno, va a bailar, Neto. No, ¿por qué? ¿Quiere bailar esa música? Mi polla Después del 4 de agosto, cuando pasemos Nacional. Como hincha de Boca Junior, te habla de como hincha de Boca. Enfrenta a Nacional Copa Libertadores. Bostero el amigo. Parece que se cerró lo de Cavani, Ernesto. ¿Estás contento o no? Sí, no, ojalá que todavía tenga un poco de resto. ¿Vos lo conocés bien? Sí, claro que sí. Bueno. ¿Y por qué no toman un café y hablan de No, ya fútbol? tomamos A las 11. Arturo, te voy a dar un último eslogan. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, ahí está. Es porque todavía no pasó. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. No, eso no. ¿No le gusta? No, es porque todavía no pasó. Parece que no entendés. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Fútbol a lo grande. Pero ese es en español. Eugenia. Espectacular. Eugenia. Mira, escucha. Mira, escucha. Jueves con J.R. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño. Ahí de bailar, entonces. Tiene, ¿vos sabés que pero tiene? no me saque la música. Si querés bailar con él, posible. no hay problema. Es posible. Arturo, Julio, llega fin de año, falta poco, ¿eh? Sí, Por mi Julio. campera. ¿Eh? Por mi campera. Por la campera. No, esa no. Una que te hace 2 meses. ¿Qué es la otra campera? Ahí está, Julio Bogado. Ahí está. Julio Bogado, el hermano de Adam, Sí. nos contó el ofrecimiento Julio del... Vareiro. Perdón, Julio Vareiro, el hermano de Adam, nos contó el ofrecimiento del club búlgaro El Ludogorets de Bulgaria. y hablamos sobre el gran momento de Adam con su hermano Julio, que es su representante. ¿Cómo anda el panorama de futuro de Adam, que vos lo representás, Julio? Contanos. Y bueno, ahora mismo está muy bien en San Lorenzo, le está yendo muy bien. Hay muchos sondeos, propuesta firme estuvo una, hace como 10 días atrás, y San Lorenzo ha rechazado la propuesta y no hubo una contraoferta hasta el momento, así que por el momento estamos todo en stand-by. ¿Esa oferta, Julio, es de Bulgaria para Adam? Sí, fue una propuesta formal que se presentó al club. El club nos notificó y también nos comunicó que el rechazo de la oferta. Duro Godet es el club que le envió. Si no estoy equivocado, sí. ¿Y qué dice respecto a esto? ¿Va a San Lorenzo la oferta? ¿Le hace saber o cómo fue? Se presentó la oferta del club, el club no me dio más detalles de quién presentó la propuesta, de cómo fue por escrito, un documento formal. Nos hizo la comunicación, estuvimos charlando y terminaron desestimando la propuesta. La propuesta fue desestimada porque una cuestión económica, beneficio para San Lorenzo. ¿Se habló de cuánto podría pagar el club búlgaro? La verdad que yo no manejo los montos exactos
exactos porque siempre las propuestas llegan con un monto fijo, más plusvalía, más todo, pero San Lorenzo creyó que no era una oferta de la que ellos estaban esperando y así que terminaron rechazando. ¿Y esa fue la única formal? La única formal que nos comunicó el club, sí. ¿Hasta cuándo tiene el contrato Adam con San Lorenzo? Adam tiene un contrato de 3 años con el club que inició este enero, o sea que tiene hasta diciembre del 2025. Todo lo que se quiera con Adam debe ir por San Lorenzo, así es. Así como es el dueño total de sus derechos federativos y económicos en este momento. Todo contrato tiene una cláusula de salida, la cláusula de salida está estipulada y es confidencial como siempre, pero así como dije, hay una cláusula de salida, pero en toda negociación existen los tires y aflojes, propuestas van, vienen a veces, coinciden y van de acuerdo en lo que el club pretende también y entonces se realiza. Yo manejo la base que ellos están pidiendo porque a veces ellos quieren retener un poco del porcentaje. Claro. Son puntos muy importantes que en el momento que llegue una oferta concreta ellos lo charlan. Bueno, la única hasta ahora oficial y rechazada, la del fútbol búlgaro. Es así mismo, Arturo. Y bueno, ya llegamos sobre el tiempo cumplido, Néstor Diego, ¿verdad? Por último, debutó Ramón Díaz como técnico del Vasco. Sí. No pudo, perdió 2-0. Así. El negro no pudo. Y hay que ver si va ahí Oscar Romero. Sí. Oscar Romero y Rojas. Robert Rojas. Robert, hoy teníamos que hablar con el papá, ya que Diego nos hace mencionar al Vasco. No hay tiempo más. Ya no. Quiere decir que No. se desconocen lo de Rivas, Unión de Santa Sí, Fe. no, sí, se sabe. Ramón Sosa tampoco Sí. saben. ¿Tenemos? Sí, ¿No? sí. Ah, De tiene hecho, tiempo. Bueno, ha sido un gusto, Néstor. Bueno, Arturo, Sí. Arturo, le dejamos para que Pancho pueda justificar su salario, si no. no, así no, ¿por qué no? No, ¿por qué así? Chao, hasta luego, chao. Provac Lansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país, es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 12:35. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Vileta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno, y Romeo, Sí. Qué mucho hay. Y esto pone Sergio Lause, que podrá ser compartido o no, pero vamos a poner al aire lo que dice Sergio, psicólogo, ustedes saben, ¿verdad? Sí. Sergio Lause, ahí está. Hola Arturo, ¿cómo te va? Te saluda Sergio Lause, que escuchando un poco la programación y este auge, digamos, de los chicos, ¿verdad? De los jóvenes que están siendo mirados por clubes extranjeros y es una buena oportunidad un poco para orientar, ¿verdad? De que qué bueno sería que estos chicos practiquen en sus tiempos libres, ¿verdad? Francés, alemán, inglés. ¿Se imaginan el plus que va a tener cada jugador que siendo joven y que tenga buena técnica, que jueguen bien, que sea mirado por otros clubes y que tenga ese plus de que se puede manejar con el inglés o tiene un alemán básico, un francés? Yo creo que se tiene que apuntar siempre a eso, ¿sí? Saludos. Gracias, Sergio, la orientación de Sergio Lauser. Don Nicolás, ¿cómo te va? Todo bien. ¿A ella para Nicolás, bien? Sí. Ande, hijo, para Robert, pues, ¿hablaste con Robert por teléfono anoche? Sí, hablé con él. Y después Nicolás, ¿ya se va al Vasco? Hasta el momento no hay más seguro. Todo igual, pio, que ayer. Sí, todo igual que yo. Porque está el nombre, suena fuerte que va a préstamo al Vasco. Pero ayer hablaron de eso nuevamente, Nicolás. Sí, y hay en programación todavía. Hoy vamos a saber si se va o no. Ah, hoy, ¿y por qué hoy, Nicolás? Y así él me dijo. Ah, hoy se define, ¿y a qué hora tenés que hablar con él? Sí, a la noche tiene que hablar con él y ahí vamos a ver todo. Ah, pero vos querés que se va, Nicolás, por lo que él te dijo. Y así me dijo que está dispuesto para mí. Esa es la programación.
está dispuesto para irse. Hoy se podría saber ya si va o no se va para Vasco da Gama. Así mismo. Pero como vos le escuchaste a él, le sentiste a él, ¿vos creés que él se va a Vasco? Sí, a él le gustó. No te va a pasar. Ay, claro. Quiere ir ya. Quiere ir ya, pero tiene que acordar, tiene que llegar a un acuerdo pues River con Vasco da Gama. Pero hoy podría concretarse su transferencia. Así mismo me dijo ayer. Muy bien. Nicolás, saluda a la familia, gracias. Gracias igualmente. Gracias, Nicolás, el papá. Hoy podría concretarse. Juan ya está dispuesto, River ya. ¿A préstamo va? Sí, a préstamo. Y está para irse. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. 1239. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Bueno, el tema de mañana. Cuéntanos, pues el tema de Cerro. ¿Cómo anda Cerro? ¿Cómo anda Olimpia? ¿Cómo anda Libertad? Cerro, el que trabajó diferenciado en estos días, Cecilio, pero en principio no tendría problemas para llegar. Va a jugar nuevamente de titular. Después están todos a la orden ¿Contra Resistencia? Contra Resistencia el domingo, que viene bien. exactamente. Resistencia tiene inclusive un punto más que Cerro. Que quedó eliminado ayer por Copa, en Sí. lo cual provocó fastidio en su presidente. Que Pero guardó hablamos su ayer. equipo titular. Sí, pero igual cuando Arturo le preguntó al equipo alternativo, dijo, acá hay 32 jugadores, no hay alternativos. Le molestó haber quedado Y los de Mayo eliminado. lo mismo, los dos jugaron con alternativos. Sí. Y todavía Portillo, que integró la selección sub-20. Sí, estuvo en la Libertadores sub-20. Es el juvenil que puede arrancar Sí, mañana. pasa que Cerro hasta aquí no usó ¿Y qué puesto juega? juveniles, y Claro. él es volante por fuera. Necesita En minutos. el caso de quién va a debutar Diego Gavilán. Exactamente, Así debuta es. Diego Gavilán. Y en como este lo conoce a Portillo, porque Sí. lo tuvo en la selección Lo va a hacer sub-20 jugar. y es de Cerro y es de la reserva, lo va a saber en qué puesto ponerlo. Sí, sí, totalmente. Y aparte Cerro ya necesita comenzar a sumar Minutos. en el sub-18. Sí. Es el club que hasta aquí no usó. Ayer salía a la tabla y no tuvo minutos ningún sub-18 hasta ahora en Cerro Porteño. Muy bien, un segundo. ¿Cómo te va, Valeria Jiménez? ¿Cómo andás? Muy buenos días, Arturo. Qué placer saludarte. Y en este contacto tengo muy buenas noticias para toda tu audiencia. ¿Cómo no con Tupí? Contanos. Asimismo, te cuento que mañana arranca la feria mensual con descuentos y beneficios increíbles en todos nuestros productos. Y queremos ya hacer llegar la invitación a todos los que nos están escuchando en este momento. Les esperamos en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y el día domingo vamos a tener un horario súper especial de atención. Vamos a ir de 10 de la mañana a 5 de la tarde para que nadie se quede sin su oferta de feria mensual. Así que invitamos ya a que puedan sumarse y disfrutar de estos descuentos y cerrar con broche de oro el mes de junio. Julio dio bien y por supuesto ya también adelantar el regalo del Día de la Amistad. En los distintos puntos del país, como se sabe con Tupí, ¿es así, Valeria? Por supuesto que sí, si sos del interior del país, no te preocupes porque también puedes acceder a estos beneficios y a estas promociones desde la tienda web de Tupí, www.tupi.com.py, en donde podés comprar al contado y hasta en 15 cuotas. Y si sos de Nahuazú, Hernandarias, Presidente Franco, el envío se va totalmente gratis, así que también es una oportunidad para experimentar la compra digital con Tupí, que es totalmente segura y amigable. Y quiero recordarte que se encuentra también disponible la línea de call center, que es el 021-569-9000, en donde también tenemos asesores altamente capacitados para poder brindarte la mejor atención y por supuesto poder realizar tu compra también vía telefónica. Muy bien, entonces, recordamos los días y horarios porque la gente sabe de Tupí, esta expectativa, esta que está creando siempre Tupí con la grande feria, Valeria. Sí, mañana viernes, sábado también de 7:30 a 18 horas y el día domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que la invitación está hecha. Gracias, muy amable, Valeria Jiménez desde Tupí. Gracias, Valeria, como siempre muy atenta. ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Cómo vos lo viste a Romeo? ¿Contra qué partido fue? ¿Jugar o el técnico, pero?
Sí, Jubero ¿Y fue cómo técnico vino del de Soul. Concepción él? ¿Y quién es la familia en Concepción? Crispín lo trajo. Crispín Maciel. Y vos no tenés el teléfono, Gerardo, de Crispín Maciel, Lo el vio papá de jugando Badaico en Maciel. la selección concepcionera. Concepción. ¿Quién? Crispín. La Fue ve a ver a su lado. Interligas y ahí lo trajo. Pero de hecho él decía que hay un técnico suyo en el club de Concepción que había jugado en Guaraní, Zárate. Y generalmente Y Zárate Guaraní- es el observador de Exactamente, Concepción. ahí. Trae Porque todos los trajo a talentos. Roberto Robert Fernández, Rojas. Robert El Rojas. scouting en Concepción. Es un scouting. Exactamente. Y él que seguramente uno imagina que le sugirió a Crispín Maciel que vaya a verlo, Claro. fue Crispín y ahí lo Ricardo trajo. Zárate, llegamos a hablar con él el año pasado. Veo aquí El que mismo. hablamos Pero a vos te gustó mucho el niño, ¿cómo? Sí, sí, es bastante Encarador, rápido. rápido. Encarador, extremo rápido. Pero el niño fue un adelantado porque el niño hace 1 año y medio dijo, este chico va a ser... Llamó la atención. No, no me mero de Francisco ninguno de la mesa, digo que hay jugadores que te impactan. Sí, que te rápido. llegan. Tiene ojo de scouting el niño, bien. Bien niño. Bueno, terminó todo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerro Porteño, este chico, ¿cómo que va a debutar Portillo? Tobías Portillo. ¿Quién sabe cosa de él? Tengo la duda si él ya debutó o estuvo alguna vez en la banca todavía. Me parece que ya llegó a estar, pero igual vamos a sacarnos la duda. Sí, venía jugando mucho en reserva, campeón de la apertura. Jugó la última Libertadores. Diego sub-20. Gavilán, lo que es Diego Gavilán. Hoy se festeja el aniversario del Olimpia, un año de su primera copa. Sí. En la Bombonera. Así es. Sí, Arquitecto Lagocha se desmayó, porque hablamos de Olimpia, Arquitecto se desmaya. Tira todo lo que... Ay, no quiere saber nada. ¿Cómo te va, Crispín? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y vos? ¿Cómo andás, Crispín Maciel? Bien, muy bien, gracias a Dios. Ya. Y bueno, un gusto hablar contigo, Crispín. Gracias, Arturo, siempre te oigo. La única emisora que escucho al mediodía es la tuya. Gracias, Crispín, muy amable, con Crispín Maciel. Crispín Maciel, época brillante de Sol a Cerro Porteño, ¿te acordás? Crispín brillante con Roberto Sino y con Silverio Troche, ¿te acordás? Exactamente, sí. Brillante, y después transferido al fútbol español, una riquísima historia. Nuestra pregunta, encantado de escucharte, Crispín Maciel, saludo a Badaico, tu hijo, es sobre el caso de Romeo Benítez, que dijo el Tata. ¿De quién? Romeo Benítez. Sí, yo le traje de Concepción con 14 años a él. Contanos, Crispín, contanos de Romeo Benítez, si sos tan amable. ¿Qué tenía? ¿Qué característica tenía? Es que me fui a Concepción, vi el entrenamiento de la selección concepcionera sub-15. El entrenamiento me gustó mucho. Después fui a ver un partido que era por Interligas, perdieron 3-0. Me extrañó la forma que jugaron, me acerqué y hablé con ellos. Y les dije, porque habían 2 o 3 jugadores interesantísimos. Y ¿por qué jugaron de esa forma? Le digo, y no, el entrenador no quería que pasemos la media cancha, ¿verdad? Y igual le traje yo a Romeo porque desde el primer momento me gustó mucho. Crispín, contanos las características de aquel momento. ¿Es parecido a lo que vemos hoy, ese 1 contra 1 letal, velocidad, impredecible al enganchar, por ejemplo? Es que los jugadores diferentes son así, ¿verdad? Que como me pasó con Matías Rojas, que lo fui a ver un partido también en su 14 en Cerro, no jugaba, entró un 5 minutos y yo me sorprendí y dije, ¿cómo puede ser un chico suplente que en 2 minutos hace más que los 10 jugadores? Y mira dónde está Matías Rojas. Es la misma cosa me pasó con Romeo, me pasó con Rodrigo Bogarín, me pasó con varios que han surgido así con que yo le había fichado. Pero hay una pregunta, Crispín, cuando viene, y vos sos una gran figura internacional como fuiste, vos le hablás, le hablan, paciencia, vienen del interior para la capital. Contanos, Crispín, en ese aspecto, en la parte humana y en lo futbolístico. No, la parte humana es importante, ¿verdad? Y generalmente son los que se adaptan a la forma de la vida en la capital, son los que triunfan, ¿verdad? El caso de él, ahí está, en Guaraní mismo está Alexis Cantero, un chico que yo fui a ver a otro chico, y como me pregunta la persona, ¿te gustó alguien? Sí, me gustó. Alexis Cantero, con 14 años, flaquito, y mira dónde está llegando Arturo. Ahí está también Rolón, que había salido de la 14, de Cerro, y el primer toque que hace, yo entro en la cancha y le pregunto, ¿vos fuiste de Cerro? Sí.
¿y sabes por qué saliste? Y no sé, y yo sé, le dije. Era un chico gordito, pero la gente no le miraba las condiciones, sino que le miraban los defectos, ¿verdad? Ahora está ahí en Guaraní también. Perdón, ¿hiciste relación a qué jugador, Crispín? Yo primero te dije de Alexis Cantero, Sí, que con 14 sí, años le fiché. Era sí. ya un jugador que se veía venir, tenía que crecer para jugar en primera. Y con también Rolón, que el año pasado estuvo en el General Caballero, después estuvo en la selección y ahora no sé qué ha pasado de él en Guaraní, que no está jugando. Si venía jugando Son chicos diferentes, que solamente tienen que crecer para jugar. Y el caso de Rolón, que era un chico muy gordito, pero tenía unas condiciones, Arturo, que yo le dije al padre, venga, todos te están mirando los defectos, pero la virtud que tiene tu hijo, tiene que cuidarle, tiene que bajar peso, tiene que, no sé, entrenar doble turno, cuidarle la dieta. Y después parece que sí hizo, porque después jugó mucho tiempo ahí en la formativa saliendo campeón en Guaraní. Y bueno, Crispín, gracias por los datos, la sugerencia que te enseñó la misma vida a lo que vos llegaste futbolísticamente y que estás transmitiendo ahora como scouting, ojeador, y el caso de Romeo. Comenzó la charla, sí, que en poco tiempo más será transferido Romeo Benítez, consideramos, Crispín. Romeo, desde que el primer partido recuerdo que justamente yo fui a la categoría donde él vino, en un partido íbamos a jugar con Olimpia, y le digo yo a mi hijo Badaico, quiero que te vayas a ver a un chico que traje de Concepción, y cuando termina el partido me dice, papá, ese sí, es un fenómeno, con 14, 15 años. Crispín, con relación a ese trabajo que haces, ¿lo haces solamente en el primer departamento ahí en Concepción o vas recorriendo el país también de repente buscando? Esa vez yo esa vez estaba en Guaraní. Y yo siempre conversaba con Juan Carlos Acosta, que era nuestro presidente, era en la formativa. Hay equipos en el cual, por ejemplo, se empieza en la sub-14, y yo me encargaba nada más que de ver los jugadores que faltaban, en qué posición, y yo salía y buscaba, ¿verdad? Y siempre pienso que ahora mismo yo estoy en la sub-19 de Tacuarí, estoy trabajando ahí, y tenemos un buen equipo, pero no podemos compararnos con equipos que llevan trabajando ya 5 o 6 años. Nos falta un poco para llegar, para pelear arriba, pero también tengo buenos jugadores ahí en Tacuarí. Y según a tu criterio, ¿a quién hay que empezar a seguirlo en ese buen ojo que tenés, que decís, mira que este puede llegar? No, en ese momento yo tengo chicos ahí que ya han subido en primera, pero como siempre digo, ¿verdad? A mí no me consultaron, se fueron directamente a primera, ahora están nuevamente conmigo, pero son chicos también con mucho futuro, ¿verdad? Es difícil ahora la situación, porque nosotros en Tacuarí tenemos que ganar en primera. Yo veo que Iván alza muchos chicos de la formativa, hasta de la reserva en la primera. Lo último, Crispín, que te quiero preguntar, Alexis Cantero decía que vos lo descubriste. ¿En qué ciudad fue eso? ¿De dónde lo trajiste? No, él está acá en Asunción. ¿Sabes quién? El empresario, ¿cómo era? Juan Rojas, es amigo mío, era el que le llevó al chico de Cerrita, el de Cerro, el centro delantero. Elvio Rojas. Elvio me ofrece un jugador. Y cuando yo me voy y le veo al jugador, le dije, encantado, le digo, no, pero le había llevado a Olimpia. Si te gustó otro, y le dije yo ahí que me gustó Cantero, que tenía la camiseta número 10 y jugaba de lateral izquierdo, le digo, ese chico le iba a llevar. Y le llevé a Guaraní, y ahora está llegando. Pero es que cuando tiene 14, 15 años, si vos le ves a un jugador, ya le ves la condición de que lo único que tiene que crecer para jugar en primera. Y bueno, Crispín, un gusto hablar contigo, mi respeto para vos, para la familia, y estamos en contacto. Gracias por todo el aporte que nos brindás. Gracias, Crispín. Gracias, Arturo. Gracias. Un abrazo. Igualmente a vos, Crispín Maciel. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Puffa Energy, condición omega 3, vitaminas y minerales. Te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recárgate energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad ético. ¿Qué decía de Cerro? Tobías Portillo. Lo alzó Chiqui Arce, es categoría 2005.
17 años. Bueno, en ese entonces, estamos hablando de esta ficha, es del año 2022, 1.78 en ese entonces. Supongo que ha ganado un poco más de centímetros. Y dijiste oriundo de Caguazú. Oriundo de Caguazú. Una vez estuvo en la banca, él marcó y también estuvo convocado en la prelista para el partido frente a Colón. Aquel partido que Moreno Martí marcó un gol. De Libertadores. Ok, sí, porque estaba lesionado estuvo lesionado Alfio y estaba lesionado Galeano, entonces lo alzaron allí y lo llevaron, pero no tuvo minutos todavía, pero sí está entre los nombres que van a ser tenidos en cuenta. Es delantero por banda izquierda, Tobías Portillo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. 1254. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Hay que saber lo de Olimpia también. ¿Cuándo viaja a Encarnación? ¿Está concentrado Olimpia? Practica hoy a la tarde y viajan mañana a Encarnación. ¿Pero no concentran hoy? No concentran. Se presentan para el viaje y allá obviamente sí concentran, claro, pero... La concentración es en Encarnación. Claro. Pero practican hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, hoy el entrenamiento. Sí, Zárate no sería la partida. ¿Por qué? Primer cambio, por bajo rendimiento. ¿Y otro? Junior Barreto se perfila para ser titular. Junior Barreto no jugó porque tenía chikungunya. Así nos dijo, ¿vos dijiste? ¿O quién dijo? Junior Barreto no estaba para el partido anterior por un problema de salud, no por un problema físico. Sí, físico finalmente pero un problema... La duda es en el sector derecho, si es Salazar o Romaña. Y como decía Víctor la otra vez, nos extraña que Junior Barreto sea titular porque él fue el que pidió su concurso. Sí, porque Chiqui lo quiso llevar. ¿Cómo el sector derecho y Ale Silva? De lateral, dio. Sí. No, Ale Silva de lateral. ¿Y entonces quién? ¿Segundo cambio ya? ¿Jugó de lateral otro día? Porque Tucu ya está disponible, o Romaña. Bueno, entonces hay un cambio de claro, figura hay más cambio, hay más cambio en defensa. Ale Silva iría por derecha y Fernando Cardoso iría por izquierda. Como volante entonces. Como volante, sí. Y Cardoso cambia de posición, pasa al otro lado. Lo puso de lateral otro día. Sí, el que pierde el puesto de Hugo Fernández. No, Ale Silva no va a perder el puesto. No, o sea... No, que en medio. No va, sí. Lo va a poner en el medio. A perder el puesto, pero no sale del equipo. Arriba, ¿será que...? Arriba, Bruguera Paiva. ¿La Paiva salió lesionado la vez pasada? ¿O está bien? Así como están las cosas. No, ¿La misma delantera? Porque... no le va a poner a Paiva. ¿Cuánto tiene para perder? Yo creo que incluso los dos, porque Bruguera estuvo... Sí, los dos estaban. Sí, estuvo pero mal Montenegro también. No fue solución. Ese es el tema, Montenegro no entró de la mejor manera. Y mucho menos Walter González. Walter González no podía parar una pelota, la verdad. Increíble. No, pero increíble. Eran situaciones fáciles. Él no podía acomodarse en algunos momentos. Le cuesta. Walter González. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes, clase A, 30% de descuento en todos nuestros productos. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. En el medio puede haber cambio también de Ramón Martínez, que entró bien. Me gusta gente que corra y que tenga despliegue en el medio a Chiqui. Muy estático el medio. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Olimpia concentra desde esta noche. Dice Mario Mendoza, tenemos que rectificarnos. Olimpia concentra desde esta noche. No es que el man que
se Muy bien. juntan y mañana viajan. Esta noche están todos ya ahí. Entonces deben haber cobrado, porque si no estaban concentrados, porque no cobraban. Y en la primera conferencia ya dijo el tema de la concentración. Dijo. El día de su presentación dijo. No tiene nada O sea que concentran y siguen con las deudas, con los jugadores. Es otro problema. No, no, pregunto. No estoy afirmando, pregunto. El jugador tiene que saber lo que pasa ahí. Sí, pero también hay que entender a los jugadores. El jugador tiene que entender ahí. Los va a obligar a concentrar y no están cobrando. Mentime que me gusta. O que no la feita que no cobren. ¿Para qué venía a cabo? No, ¿para qué venía a cabo? Te y no pregunto. sé ni para qué, pero vengo porque le estoy escuchando a ustedes, están analizando brillantemente Olimpia. Y yo tengo mi opinión de que tiene que preparar el equipo este partido contra el Trinense que va a esperar, no sé. Mejoraste el look, Gustavito, bien esa... Seguimos. Chiqui tiene que preparar, mirar contra Trinense lo que le va a hacer para su partido más importante que contra Flamengo. Lo dijo Pedro Balota. Te iba a decir una cosa. Dijo, no dijo Pedro Balota, niño. No, pero Balota dijo otra cosa, Gustavito, que no solo pueden enfocarse en un torneo, que no solo pueden. O sea que van a ir a Encarnación a perder con Trinense porque no le importa. Que vea ahí, Chiqui, lo que le puede rendir. Es más, dijo entonces que es una evaluación. Lo quitaron a Irre. Por eso después lo quitaron. Entonces es importante, Gustavito, es una evaluación. Interpretaste mal, Gustavito, lo que dijo Balota, porque él dijo, incluso por eso, el análisis de Aguirre. Yo dije, aunque sea tenemos que empatar. Eso dijo en una segunda parte. Aunque sea tenemos que empatar con Flamengo, sí. Lo que dijo que no nos podemos quedar solo con un torneo, dijo. No nos podemos quedar solo con un torneo. Por eso lo quitaron a Aguirre, porque analizaron y en el campeonato no pasaba nada. Se viene a Hecatombe, se elimina de la Copa si pierde contra Flamengo, Flamengo, ¿verdad? Pero vos crees que dentro del presupuesto de Olimpia es el partido más importante. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? ¿Qué le importa a Trinidense? No le ¿Cómo importa? no le va a importar? Sí, Gustavito, sí. Si no mandaría la reserva. Tres partidos del campeonato perdió, tres partidos. Dame, tenemos que irnos hasta la época del 50 para encontrar tres partidos en el arranque del campeonato que Olimpia perdió, estadísticamente hablando. No se puede, hasta luego. No, es que no se puede, ¿cómo no le va a importar? Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Chiqui Arce en la conferencia, y él no le van a venir con que yo no cobre. O sea, es que me debe 15 días. Así no se puede. No, van a concentrar. Claro, no. Mano dura. Que el sindicato liderado por Germán Cafadilla... No es sindicato, Arturo. Pero si el trabajador tiene que cobrar. Pero ¿cuántos clubes? Y vos, recién dijimos, lo va a tener el jugador por mala gana... No te va a rendir. Así llama Arturo, así llama. Y que lo repitas de ¿qué le importa más? ¿Perder con el Trinidad o eliminar? Esa pregunta es obvia. Espera, pero espera, Gustavito. Si pierde con, vamos a la lógica, si pierde con Trinidense, se baja definitivamente el campeonato, o sea, en la cuarta fecha. No, pero por lo menos va a tener todavía para pelear, la falta todavía. No, Gustavito, pará. Gustavito, yo te voy a decir una cosa. Olimpia va y le gana a Trinidense y va a ir mejor a Río. Llega a perder con Trinidense, ¿cómo van a ir a jugar a Brasil? Y bueno, pero van a ir mejor, ¿me entendés? Otro espíritu. Olimpia se mentaliza en ese partido. Está bien, pero hay un partido antes. Si vos decís, venís puntero, sobrando en el torneo, sí, no le da importancia, quizás entre comillas, pero Olimpia tiene que ganar, no ganó un partido en el torneo local todavía. Tiene que ganar en Encarnación con Trinense y de ahí ya ir con mentalidad ganadora, con otro ambiente, a Río de Janeiro. ¿Quiénes son los que, y si tienen que hacer banca, sí lo que haga banca? No, es otra cosa. ¿Va a ser una evaluación? Claro que sí, pero tiene que ganar. O sea, no es que, no importa ese partido. ¿Cómo que no? Pero por favor, hace llamada de los olimpistas. ¿Y qué es lo que querés que le pregunte? Y preguntarle cuál es el partido más pero importante para Flamengo es. Y bueno, entonces, pero eso no da derecho a que Olimpia vaya a pasearse a Encarnación. Yo no dije eso. Yo sí sé que rendir. Primero, cada jugador tiene que asumir en Olimpia la responsabilidad. Chique tiene que hacer borrón y cuenta nueva. Chique tiene que decir, a mí no me moncan con joda, ni con comunicado, ni redes sociales. Ese va a ser el Chiqui Arce. Acá tienen que rendir. Está en prestigio el club, está en prestigio todos en Olimpia. Todo lo que hace en Olimpia tienen que defender su posición. Ahora por eso lo primero que hizo es no jugar en para uno. En esta cancha no. Le digo, esta cancha pésima no se juega. Se ruborizaron todos los dirigentes de Olimpia. Y encima va a pagar arrendamiento del estadio. No solamente eso, Olimpia puede decir, ¿cómo si tenemos que pagar? Estamos endeudados. Que pague arrendamiento del estadio. Claro, porque después le van a exigir que juegue bien el equipo y cómo va a jugar bien esa cancha. Me pasa un dato que es cierto. ¿Qué? En una época en Cerro los jugadores no concentraban y Chiqui daba el ok, o sea decía, ok, ¿no van a concentrar? Ok.
O sea, cómo daba al Cerro? lado Bueno, de... pero Cerro salió campeón con Chiqui, Claro, peleaba ya primer, con segundo decía, lugar. ahora Ahora tiene 0 puntos. pero con la Olimpia... concentración, Francisco López, viene por la falta de pago. Claro. Ahí los jugadores dicen, si no nos pagan, porque quería pagar en cuota unos premios de 5 que hicieron ellos en 3 los jugadores, ellos digo, después la dirigencia le dijo, ¿cuáles se mantuvieron en 3? Ahí los jugadores del Olimpia, los que dijeron y rechazaron, recogieron el rechazo de la hinchada de Olimpia. No quiero usar la palabra repudio. Ese que se escuchó, Gustavito, que vos pusiste ahí, que se vayan todos, que no quede ninguno solo. Ya es consecuencia de la derrota y lo que venía. Ese ya es consecuencia de la derrota y lo que venía. Entonces ahora concentran. El de lo que y Chiqui Arce dijo en su conferencia, así va a ser la cosa. Él no puede agarrar toda una desprolijidad en líneas generales. Él no le puede decir al jugador, vos vas a representar el grupo que le vaya a reclamar dinero. Espera un ratito. En la parte administrativa acá, en la parte futbolística acá. Al decirlo puso, nos deben 3 meses, pero vamos a jugar igual, y después se dijo no, eso era de una semana atrás. Suponte que no sean 3 meses, que sean 2 meses. Chiqui agarró un hierro caliente con jugadores que algunos no van a seguir. Hay 9 jugadores que tienen que ver la renovación, si sigue o no sigue. El que está confirmado Zavala que sigue. Y después otro que ya no. Entonces, ¿qué pasa en Olimpia? El Gustavito puede perder nomás con Trinidense y después Flamengo. Pero estamos todos locos. Disculpame, Gustavito. A vos se te... ¿Cómo llaman el tango? ¿Piantado? ¿Cómo? Piantado. Se le piantó. Se le piantó. Te patinó, Gustavito. 4 partidos al hilo. Para mí sería más grave que pierdan ante Trinidense. Claro, totalmente. Ante Flamengo es más normal que pierdan, ante Trinidense no. Es factible contra lo que es más, Flamengo. Vos mira, no, pero y bueno, y por eso justamente, porque dice, y si perdió contra Tahuari. ¿Contra quién perdió Olimpia? No, espera, Germán. Analizá contra quién perdió Olimpia. Esto dijo sí, el cántico, la hinchada. Llegó a oído. Terminó el partido y hubo agresiones verbales a algunos componentes del plantel. Si vos andar esto en consideración y vos perdéis, jugás mal contra Trinidense, no hace falta ni jugar, bien, hay que ganar el partido para exacto. Y romper la Lo mala mismo era racha. Contra Nacional, Claro, no hacía ni falta que juegue bien, ni que luzca, ni que se vea era la mano el resultado. Era ganar, Era el resultado. para que le dé tranquilidad. Y bueno, y Olimpia está atravesando una crisis terrible. Terrible. Si querés ponerle espantosa futbolísticamente hablando. 3 partidos jugados a preclausura. Contra rivales no directos 3 perdidos y Copa Paraguay eliminado contra un equipo alternativo de San Lorenzo. A la puta. ¿Cómo está el hincha de Olimpia? ¿Cómo no le va a exigir al plantel? Independientemente de si están al día o no están al día. Es como decir, Olimpia hizo un papelón en la Copa Paraguay. Y no desmedro de San Lorenzo, porque San Lorenzo y cara consciente que pusieron alternativo. Y digo más, que si perdía San Lorenzo con Olimpia, alternativa no pasaba nada. A lo mejor decían soñar, y si le ganamos por ahí. Estaban los planes de perder con Olimpia, bueno, claro. Pero no más siguen un papelón perder. Contra el alternativo de un equipo en intermedia como alternativo, ni siquiera digo primera. Ahí sí es un papelón, porque San Lorenzo tiene el derecho a pelear, a morder la cancha equipo de la intermedia. Cuando fue campeón Ameliano de la Copa Paraguay estaba mal en el promedio. Pero hubo muchos casos de que equipos intermedios eliminaron equipos grandes. No, está bien, pero pongo a Meliano, que no figuraba y fue campeón de la Copa Paraguay. Por ejemplo. No, pero equipos grandes de primera te hablo yo. No, en la historia sí. El 2019 Cerro Porteño fue eliminado por 2 de mayo. Sí, pero en esta edición de Copa Paraguay hay 2 equipos de intermedia que eliminaron a uno de primera, al menos en esta instancia. Sí. Resistencia ayer quedó eliminado en manos de 2 de mayo y San Lorenzo, Olimpia. Hay solamente 2 equipos que... A los 2 equipos... emblemático del fútbol uruguayo, hablando de Olimpia y Cerro. Sí, vamos a eso sí, hay ejemplos, pero no en la crisis en la que estaba. Bueno, probablemente fue un... Yo recuerdo aquel gol de Cristóbal Colón, de Mario Ricardo en cancha de Capiatá contra Cerro, lo deja fuera. Pero Cerro no estaba en una crisis, no estaba inmerso en una crisis, fue un accidente futbolístico, si querés llamarlo. Y te olvidás la eliminación de una estabilidad de mayo lo elimina a Cerro Porteño, tampoco estaba en una crisis, pero bueno, y se dio. Pero... El que se prende, y el que no está, no está. Vamos a hablar en otro sentido. El que quiere la gloria se prende a la gloria. El que no, bueno, buscará su destino. Aparte del partido contra Trinidense, si gana Olimpia,
le va a dar una pequeña Se cuota tranquilizan las al aguas. hincha de decir, bueno, me voy a ir a ver el partido contra, voy a comprar mi entrada para ir a apoyar. Pero si pierde contra Trinidense de vuelta, va a decir, bueno, ¿con qué gana voy a la cancha a ver a Genera Flamengo? una tormenta, esa es la realidad. Claro, o sea, nuevamente volver a perder. No puede perder ¿Y contra Trinidense. cuándo juega con Flamengo? El jueves que viene en Río de Janeiro. ¿Cuándo viaja? Y el Todavía martes tendría que dejar. supongo que ¿Quién martes. se queda este partido después Flamengo? Sí, este Claro. después Flamengo. Después Guaraní, después Flamengo otra vez. Y después Cerro. Después el clásico. Sí, Sí. son 5 En partidos. cancha de Cerro, ¿eh? Sí, en la cancha de Cerro. Una seguilla de 5 partidos de vida o muerte. Y En la 5 cancha de Cerro fuertes son. Clásico. Bueno, vos querés hacer tu descargo finalmente o te quedaste ahí todo acurrucado. Edgar Cantero, vení para acá a hacer tu manifestación de cosas. Que sí. puede perder contra Trinidense, dice Gustavito. Total que pierda nomás. Sí, no le da porque importancia. va a ir a Flamengo. Esta versión de Trinidense no es la mejor. No, viene necesitado. No arrancó muy Y bien. justo se recupera contra Olimpia. ¿Por qué no dijeron eso? No, ustedes dicen, no puede perder. Está contra- colorado, ¿por qué Gustavito, dijeron tranquilízate. contra Tacuarí? No puede perder contra Tacuarí. ¿Por qué no dijeron no puede perder No, contra es su rival directo. Tacuarí pelea el título. Ah, Trinidense es su rival directo. Y no. Hoy sí, por eso hoy tiene sí que por ganar. acumulación. Pero es que, hoy Trinidense salió tercero. 10 A puntos lo que abajo voy está yo Olimpia siempre de es, En el apertura ¿con salió quién- tercero Trinidense, Si vos ¿eh? querés salir campeón, ¿con quién perdés? Y podés relegar puntos contra Libertad, contra Cerro, No, pero contra... Trinidense es diferente Guaraní. porque hoy está en Olimpia zona de perdió puntos Libertadores. contra equipos que no Analizate pelean el pasar campeonato. Flamengo, hermano querido, no tenés de otra. Bueno, pero ¿cómo llegaba Ponele Flamengo tu micrófono perdiendo? direccional si querés algo que son meses de la consola. Puedes perder ni con el Trinidense y te vas a hacer un partidazo. Llegá destruido con una tormenta, con un lío terrible. Además, si destruido perdés contra de lo que Trinidense. está, no va a estar. Sí, Sí, puede sí, llegar a estar más destruido. Sí, claro que sí. Bueno, llega a perder no contra estoy de acuerdo Trinidense, con usted. explota una bomba. Y perdiste por goleada. ¿Por qué? Y todos pensamos en eso. ¿Y qué tiene? ¿Sabe lo que va a Me pasar? voy a tirar en el Si pozo por Olimpia eso. pierde Me voy contra a tirar- Trinidense, me voy a tirar en el- ¿sabe qué va a en el pasar? río. ¿Sabe qué va a pasar si Olimpia pierde contra Trinidense? Va a venir una orden en la directiva, lo mismo que pasó en Cerro. y van a le va a decir, hacer- y le- esto, por la presión, separado, ¿no? separado. Ahí Estos separado. jugadores fulano, Y después- fulano, y después- separado. y- Puede ocurrir. Y vas a perder por walkover contra Flamengo, veo que le quiere decir. No, bueno. Con alguien tiene que jugar, hermano querido. Pero tu partido para mí es Flamengo. Viajan Tu el partido miércoles, es Flamengo. garantiza- Olimpia viaja Sos el crack, Gustavito, miércoles pero ahí- en vuelo ahí. charter. No te garantiza nada, pero tu Miércoles partido es contra con el Flamengo. En todos los sentidos. Claro que es el partido. En todos los pero sentidos. obviamente Sí. tendrá que ir en ganador. Nadie pero discute eso. Vamos a ser realistas. Y si para contra No le- Trinidense no te presentás, vio, que es lo que, No, claro que que tú vas a pasa. presentar. Y Obvio bueno, que te vas a hermano presentar. querido. Pero te genera, Pero te genera una tormenta importante y no vas a estar Yo me voy en a lo ir. mental. Ya. No, bueno. O sea, te aburre ya. Darío está bien. necesita el Toma, micrófono, Dios, por favor. Gracias por meterme. No, ya está, ya, o pásela. No. Yo creo que el tema de Trinidense es jodido para Olimpia. Porque más lo que dice el niño, Trinidense viene de 2 partidos seguidos. ¿Y cómo cae si Trinidense de perder 2 seguidos le gana a Olimpia para el hincha de Olimpia? Más Olimpia duro. no juega solo, Olimpia juega con su hinchada. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Tanto Libertad festeja. Sí, está tranquilo. Libertad está. festeja lo de Olimpia. Libertad estaba más tranquilo que un 5-0 a favor. Chiqui Arce ya no es tan duro como antes. En un partido de Copa no hubo concentración. Hace mucho ya fue eso. Y el comunicado que habían sacado, Matías Villasanti había sacado, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ese. Antes de jugar ante Palmeiras. Si me Eh, acuerdo. Atlético El plantel Mineiro. profesional de Cerro, debido a la deuda económica de varios meses que mantiene el club con todo el plantel, hemos tenido la decisión de no concentrar. Y lo mismo que hizo jugador de Olimpia. ¿eh? Sí, solo que la diferencia es que Cerro venía de ganador, campeón, venía en racha. El Libertadores no le iba bien, pero es diferente. Claro, cuando ganás puedes Claro, incluso tener un poco más de espalda para pedir, para si exigir, Olimpia le ¿verdad? ganaba a Tacuarí y le ganaba Resistencia, el tema de concentrar o no concentrar pasaba a ser algo secundario. Bueno, pero ahora te Pero hablo. perdió todo. Ahora te habla el jugador Pancho No, claro, lo que vos sí, decís. yo entiendo, Es la única yo manera entiendo. que tiene el jugador de hacerse escuchar. No me estás pagando, bueno, listo, no te concentro. Porque después otra Ahora, manera de después protestar podemos no tiene. analizar si está bien, está mal, es otro tema. Claro, no, pero es la única trabajador manera. es trabajador y tiene que Entonces, percibir aparte, lo suyo. son premios que creo que de la Copa también, y ellos se lo ganaron los premios. Y bueno, hay que cumplir. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Heladera Tokio de 300 litros frío húmedo. Antes en 18 cuotas de 278.500. Ahora en 16 cuotas de 275.500 guaraníes. También podés financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de ¿Cómo vida. dijo Chico y Juapá al tipo? ¿Cómo que dice Gustavito Chiqui cuando decíamos la configuración? Hay una frase célebre de él. Oye, Juapá, ¿cómo que dice Chiqui? Y papá hay una frase bien, sí. Oye, Juapá.
No por la noticia, ahora viene Francisco con la conformación del equipo. Entonces, en términos generales, probablemente diga. Sos un adelantado. ¿Por qué me decía eso? Y porque siempre tenés la primicia. No, pues eso ni chica autobombo. La pucha. No, la verdad. Todo. Tranquilo, Tranquilo, amor. Así mismo. Llegó el yogur con cereales y La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Zárate hasta ahora, como dijiste, único cambio. Zárate fuera. Y podría jugar Martínez en el medio. No, entra. Podría, por eso decía podría. No, único cambio hasta ahora es ese. Hasta las 5 de la tarde con Olimpia practica. Olimpia practica a las 5 de la tarde. Hasta ahora, como dije Francisco López, el único cambio es sale Zárate. Hoy Gustavito demostró de él por qué no está en la mesa. Su comentario fue malísimo. Puedo, justamente, no quería llegar a ese grado de calificar. Un momentito, no vaya a aprovechar. Olimpia jugaría con Espínola, Silva, Romaña, Gamarra y Zavala. Cardoso, Ortiz, Gómez, Fernández, Paiva, Herrera. ¿Vos qué decís que es? Junior Barreto. Junior Barreto. Entonces Silva se mantiene de lateral y Romaña ahora, hasta las 5. No es para echarle menor información. Pero está bien, Arturo, está bien, hay que contrastar. Sería. No es para sería. No, sí, porque falta... Todavía sin entrenar hoy. Podría entrar a la práctica con Espínola, Silva, Romaña, Gamarra y Zavala. Cardoso, Ortiz, Gómez, Fernández, Paiva, Herrera. Cerro viene practicando de mañana últimamente. Romaña titular. Sin entrenar hasta ahora. A las 5 se va a practicar. Romaña lateral, muy bien. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Me confirma que el doctor Enrique Berni, hoy en campaña para el Consejo de la Magistratura, está desligado del Club Cerro Porteño. Sí, ya dejó el cargo en la división. Desde hace 2 meses aproximadamente. El mismo pidió a sus pares de la comisión directiva dar ese paso atendiendo las situaciones que se encuentra. Por eso, como ya informamos en su momento, el doctor Miguel Carrizosa es el representante titular de Cerro en la divisional desde mayo de este año. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Y ocupa su lugar como miembro titular el señor Janip Siemens. ¿Qué decía, Víctor? Un dato nomás para que dimensione Gustavito, por qué no estoy de acuerdo con su comentario. Hoy decimos que Trinidense en realidad, o Gustavito dice que no es un rival importante, pero miren el acumulativo. Miren el acumulativo. Hoy Trinidense es el equipo que se está metiendo a Copa Libertadores. Y Olimpia, si es que no le alcanza para pelear y ser campeón de clausura, Olimpia está a 10 de Trinidense. O sea, es un partido importante, porque si Trinidense le llega a ganar a Olimpia, lo deja 13 abajo en acumulativo. O sea, no es nada despreciable el partido ante Trinidense. Gana, recorta puntos. Recorta 7 por lo menos. Pero hay una cosa que Olimpia tiene que defender que se llama prestigio. Exacto. Primero y principal. Y eso no se compra. Vos tenés que partir desde el prestigio. Primero y principal. Y especialmente cuando se trata de este tipo de clubes, institucionalmente hablando, conlleva demasiado cosa. Porque si vos perdés, ¿qué el hincha de Olimpia le puede dar? No le va a dar nada. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas súper útiles, kit para tu auto como cargadores, arrancadores, gatos hidráulicos, cajas de herramientas y más. Jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen ahora sobre Artigas y en la sucursal Ciudad del Este. Más info @petersenpy y petersen.com.py. 13-16. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Cubisec o llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeños a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿No contrata nada más? Mañana se cierra el libro de pase. Por ahora aparentemente no. Guaraní dijo 2. Sí.
Libertad no El necesita. volante creativo que está buscando. Y me parece que era Auchel. Auchel, el otro. No quiso No, decir... uno de Argentina, dijo, de la B Nacional. Perdón, entendí. Y Auchel, el otro que... Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo y sabor. Y además no se achica al cocinar, vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Y bueno, y señor. Cuando quiera. El 1 de agosto con Fortín Carrulín, salí de la mala racha, comprar la petaca o el kit Baepona Carrulín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual y espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carrulín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Vamos con el repaso de los partidos. General Caballero Luqueño juegan en Carendía a las 17. Esto será mañana. El árbitro Giancarlo Juliadosa. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Informate en las redes sociales de Rumbo CCA de Seguros. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carlos Paul Benítez, árbitro del partido Guaraní Nacional. Será mañana a las 19:30 en Dos Bocas. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Celebra la amistad con beneficios hasta el 31 de julio con tarjetas de crédito Bancob. 25% ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancob.com.py. Bancob, un banco con raíces. Vamos con el repaso de partidos para el día sábado. Trinidense Olimpia será en Encarnación a las 16:30. Juan Gabriel Benítez, el árbitro. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopusupe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información, ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Más de repaso de juegos el sábado. Ameliano Libertad a las 19. Esto en Villa Elisa. El árbitro Derlis López. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19.990. Sportage, cuotas $299 o contado $24.990. Ingresa a kia.com.py o escribinos al 0981 669999. Decíamos anteriormente Ameliano Libertad a las 19, el arbitraje de Derlis López. El domingo, Guaireña ante Tacuaré en el Parque Guairá.
A las 16 el juego, el árbitro Delis Benítez. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. En el Defensor del Chaco, Resistencia, Cerro Porteño, 18:30 el partido, el día domingo, el árbitro Juan López. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 1323. Caja Mutual te invita a visitar la Expo Cadam de Ciudad del Este hasta el 30 de julio de 9 a 21 horas. En el estacionamiento 2 del Lago Shopping. Aprovecha y solicita nuestra financiación. Enseguida vamos a la intermedia de la programación. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982755250 pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. 1324. Celebra la amistad con Farmacias Catedrales. Por eso que sorteamos scooter, conservadoras a batería y vales de combustible para compartir con tu aliado fiel. Desde 30.000 guaraníes generás cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participás enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. De todas maneras, la entrada que Olimpia, que Nutrinidense Olimpia. Sí. Para lo que es Olimpia ya, consecuencia de lo que está pasando. Claro, sí, no es alta. Ya tendrían que ser el mayor. No es alta la demanda. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Te acuerdas del Cerro Porteño? ¿Una juega en Encarnación? ¿Qué fecha es? Llamarle por el ingeniero Vera. Después la revancha, van a jugar en Encarnación. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Novena fecha, será en Encarnación. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 25. Gran feria de Tupi del 28 al 30 de julio con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y a cuotas. Viernes 28 y sábado 29 de 7:30 a 18 horas. Boyani, Músicos del Chaco, llamanos al 569-9000. Tienda web tupi.com.py. La gente sabe. Decía nuestro colega Hugo Ricardo que el 3 de febrero queda para la selección, para los reajustes de la selección paraguaya, reacondicionamiento del estadio. Cancha Paí Coronel, ahí va a jugar el 3 de febrero. El Mingo Guazú. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo Hugo Ricardo Talavera? ¿Contra qué equipo? No. Es el mismo estadio que tenía la tribuna. Kilómetro 16, sí. A la mano izquierda. Ahí jugó la selección, pues. Claro, y ahí pues se armó cuando vino Montreal Manic a jugar con... ¿O sabes lo que pasó? No. Bueno, Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Qué pasa? ¿Vos viste ese partido? No. Yo tuve. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Creo que fue 76 o 77. Montreal Manic. Olimpia o selección paraguaya. Talavera fue pulsado. Hugo. En cancha de Minga, pues me acuerdo un estadio todo de madera, Ahora ya obviamente... No, yo te estoy diciendo en aquel momento. Con la app de Compras Plus, todos los martes y jueves tenés 30% de descuento en frutas y verduras, por supuesto con una super garantía de calidad. Llegarán frescas y en buen estado. Descarga la app de Plus en la App Store y Google Play y viví una nueva experiencia de compras. Plus, el super que más te conviene. El estadio. La selección absoluta contra Montreal Manic de Canadá.
que competía en la Liga de Estados Unidos. ¿Y qué dije, tío? Y era conceptuado en aquel momento en el interior uno de los estadios de mejor infraestructura. Nos fuimos ahí. ¿Y qué pasó con el tener el equipo o no? 3-0, 2 de abril del 81. 81 fue el partido, perdón, 81. Sirvió de preparación para eliminatoria España 82. Lo más destacado fue la expulsión de Hugo Ricardo Talavera. ¿Vos sabés lo que pasó, verdad? Bueno, sí, aquella ley. Llega al Lago Shopping de Ciudad del Este Visión Coffee Bank, donde vas a poder realizar todas tus transacciones bancarias mientras disfrutas del mejor café paraguayo presentando tus tarjetas de crédito Visión. El primer café es sin costo, además 20% descuento en el menú. Visión Coffee Bank de 9 a 21 horas, visión más digitales, más humanos. 28. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. No es para preocuparse tanto, dijo el técnico del Palaito con relación a la lesión de Julio César. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Solicitar crédito con tasa referencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000, ingresar a nuestra web comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya. De eso que querés al precio que querés. Sacía era y después lo reemplazó el Chema en el 81. Pepe Sacía era el uruguayo y después otro uruguayo Chema. ¿No dice quién dirigió? No, acá no dice. No, tampoco por selección. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. 29. Este domingo todo sale sí o sí. 700 millones salen, 200 millones en el pozo, un Jeep Commander y 200 millones por número de cartón. 700 millones salen sí o sí con CNT. Por Emoy. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real si sos de los primeros 100 en comprar un somier. Participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. La programación de la intermedia. Fecha 19, mañana arranca con Independiente ante Santaní en Campo Grande a las 17. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El número 11, edificio Vivan. Seguinos en red como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. En Bristol, últimos días, comprá ya y triplica tus chances de ganar una Amarok Full Equipo 0 kilómetro. 80 sucursales, WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si Talleres lo quiere Zavala y es de Olimpia, está renovando ahora Zavala. Va a tener que hablar con el Olimpia. Sí. Va a tener que negociar de club a club. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Más de la intermedia mañana San Lorenzo Pastoreo 19-15. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell, porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Si cargas P-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Ranch con el equipamiento perfecto desde $14.100 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A. representante oficial de Fiat en Paraguay. Más de repaso de juegos el sábado, 2 partidos. Martín Ledesma ante Carapeguá a las 10 de la mañana, mismo horario para 12 de octubre, 24 de septiembre. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón a albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NQO. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Con la promo Amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes y son
son socios de la Universitaria Cooperativa Lambaré. 5% descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. El domingo, Fernando de la Mora ante Aterat, 10 de la mañana. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Clansol de Lasca, con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. 1333. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Más de la intermedia 3 de febrero colegiales el domingo 10 de la mañana. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas, Keko, Santec, Positron y otros, harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica nos pidió. 2 de mayo, Rubio Ñu en Pedro Juan, el lunes a las 17. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales. Yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfrutar Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Sol de América Recoleta, igualmente el lunes 19:15. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Cómo te va, Roberto Toto Gamarra? ¿Cómo andás? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Roberto Toto, tanto tiempo. Freddy Vera interesado. ¿Sabe algo de la ida al gimnasia de Grima? No, la verdad que Arturo, yo no sé nada, la verdad no le quise preguntar tampoco porque yo hace 2 o 3 meses por ahí que le di a Diego Cerrati para que le represente. Ah, le diste a Diego, o sea, tenemos que hablar con él entonces, Toto, ¿verdad? Sí, con Diego tienen que hablar, él es lo que está manejando todo ahora, el tema de Freddy. Ajá. Y bueno, esa consulta quiere decir que no bastó. ¿Cuánto tiempo lo representaste? Y después que se fue a Cerro, cuando se fue a Cerro estaba con Gianni del MAS, sí. Y después de eso ya como le dejó de lado también Gianni, y cuando terminó el contrato con Gianni sí le estaba representando, pero más bien nosotros tenemos un convenio, una amistad, también somos vecinos, yo le traje acá en Asunción en Capiatá para jugar y la buena relación que siempre tenemos con Freddy, creo que es lo que más vale en este momento, ¿verdad? Sí, señor. Y después el tema de la representación
como yo siempre le he dicho también que depende mucho de su rendimiento. Y bueno, esperemos ahora que ya había escuchado eso también del gimnasio, pero como siempre le dije que tiene que estar tranquilo también, que si llega algo mejor para él, seguramente entonces, vamos a estar contentos tenemos que hablar con él y que vaya también a demostrar allá o donde sea, ¿no? Sí, señor. Gracias, Toto, por esta amabilidad tuya con nosotros. Muy amable, gracias. Dale, Arturo, con gusto. Gracias, Roberto Toto Gamarra. Vamos a hablar con Gimnasia y Grima, si hay algo de un colega argentino sobre eso. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capeatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central, España 330, San Lorenzo. Unisal. ¿Quién lo quiso antes? ¿En dónde estaba? Sí, cuando él estaba en Ameliano ya había surgido una información de Argentina. Solo que en aquel momento estaba para retornar a Cerro, por eso no se dio. Ahora Es Casa Peño. Sí, de Casa Paz, y Roberto lo trajo de ahí. Es como el demonio Vareiro, de ahí de Casa Paz, nos dice Ocarullo. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos desde 69.900 guaraníes, clase A, 30% de descuento en todos nuestros productos, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333, Cantabria sea. Porque claro, si ver con Rodrigo para letras, si se puede ver con suficiente tiempo, entonces la entrevista hacemos esta tarde con un colega argentino con relación a Gimnasia y Grima. Pindalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Hindalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. 1338. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Sabedores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1339. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. El televisor Matsui de 43 pulgadas, antes 18 cuotas de 241.500. Ahora 16 cuotas de 241.500 guaraníes. También podés financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Cortito, a Germán le quiero preguntar si hay un código entre los jugadores en partidos de pretemporada amistosos, no apretar tanto, porque no sé si leíste, lo está matando a Xavi, el técnico de Barcelona, porque ayer Arsenal lo pasó por encima en amistoso y él salió a declarar que le sorprendió que hayan jugado con esa intensidad, que no daba para jugar así. No, los partidos hay que jugarlo como sea, por más que sea amistoso o de preparación oficial, vos lo tenés que jugar como se merece. O sea, ante todo el respeto al espectáculo, y el espectáculo puede ser amistoso o oficial. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Eso, el cheno Pablo Guerrero con la Águila de Quito marcó gol. Él está en Perú. Sí. ¿Qué edad tiene Pablo Guerrero? Pablo ya está por los 40, 39 o 40 ya tiene. Sí, señor. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, los Yuar, ama como vos. El 1 de enero de este año cumplió 39 años Guerrero. Porque David Luiz se fue con 33 y se fue con 33 Godín. Sí. Godín parece que está... ¿Se despidió ya? Porque lo anunciaba Nacional como incorporación en reemplazo de Noguera. Ya se fue ya. Y él dijo que no, que él se va a retirar. ¿Se retiró ya? Confirmado que se retiró. Reconfirmado. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas novedosas y profesionales, toda la línea recargable a batería, taladros inalámbricos, hidrolavadoras, aspiradoras y más. Olvídate de los cables. Jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas y en la sucursal Ciudad del Este. Más info, @PetersenPY y petersen.com.py. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Es tan bueno Tomás Avilés. Inter Miami mejoró la oferta. Avilés y le ofreció $9 millones por el 80% para Racing. Es lo que recién le pero juega muy bien.
9 millones de dólares. Es de la selección argentina. 9 millones de dólares. Sí. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 13.42. Un triunfo del sabor pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upizza en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upizza. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias Cali, Papazza. Vamos a ver el tema de los refuerzos de Guaraní, las incorporaciones. Hay dos que decía el propio Emilio Daer, y mañana se cierra el hilo de pases. El 1 de agosto con Fortín Carrulín, salí de la mala racha, comprar la petaca o el kit Baepona Carrulín Fortín, que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual y espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carrulín. 13.43. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Hoy no hay partido Copa Paraguay. Hoy no, esta semana solo el partido de ayer, vuelve la próxima semana. Y ayer estaba de mal humor Roberto Arceta. Sí, no, vale. En la derecha estaba terrible, estaba incendiado. Incendiado por la derrota de Resistencia. Y 32 jugadores tiene el técnico, dijo. No hay alternativo. No, y le disparó al técnico. Así es. Y perdió contra el 2 de mayo, equipo de intermedia. Un equipo alternativo. Un equipo alternativo. Tampoco. El otro día en el Extra de la Versión Radio hablábamos con su entrenador y nos decía, la mitad del equipo quedó en Asunción, la mitad ya fue a Pedro Juan a trabajar. Y cuando estamos hablando ayer con el presidente, estaba en Pedro Juan. Sí. Y un grupo vino aquí a entrenar, pero el partido de Copa Paraguay se quedó después del último juego. Pero el presidente se quedó por el tema de la reunión importante que tenía. Retail es la empresa y van a hacer un supermercado en la parte, detrás de la detrás del equipo nacional, como era nacional. Sería en una de las esquinas del predio, porque es bastante grande. Claro, sí, donde vos ves, si enfrente la gradería que está enfrente, detrás de eso, todo iban a ser el supermercado. ¿Y vos cuándo jugaste en 2 de mayo? En 2019. ¿Y cómo te fue? Nos falta un punto para ascender, el presidente le dijo. No, pero no ascendiste. No, nos ascendimos. Y le eliminaron a Cerro en Copa Paraguay. Eso fue lo más grande si le eliminamos a Cerro por eso Pancho no recuerda. No tiene memoria, Pancho. Pero sí sé, mi intención no es más que preguntar. ¿Tiene hospedaje en el mismo club? Tiene abajo las graderías unas habitaciones que suelen estar los juveniles. ¿A ustedes no estuvieron ahí? No, yo tenía una casa en el centro. Ah, correcto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Claro, ya tener la familia no va a quedarte ahí. La pregunta mía es tonta. Claro. Pero yo me fui con la familia y todo. No, pero por eso digo, ya en una casa. El juvenil sí, porque... Los juveniles sí. Claro, o los jugadores de primera que estaban solteros. Solteros, sí, señor. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro, siempre. Hoy van a presentar la nota para saber si pueden albergar público al tribunal. Si contempla o no el partido Copa Paraguay. Si contempla ese partido. Claro. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971830008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1346. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Así que Talleres le quiere a Zavala. Así parece. Así se está publicando. Sí, reportan medios argentinos. Y Olimpia hoy la habrá renovado ya. Ahora entiendo por qué el apuro de renovarle también a Zavala. No tenía. Olimpia no se lo todavía eso. Sí. Ahora apareció lo de Talleres. Ahora apareció lo de Talleres. Si vos me decís, yo también vos un tipo desconfiado. No Salvo que
cuando un salvo club rápido que se asegura un jugador por salvo algo que no, pero de los 9 pues estaban calificando quiénes se quedan y quiénes se van. Claro, porque se Hay uno que está y no está y ese no sigue. Ajá. Hay uno que está y no sigue. Ese parece un juego de ese está para no seguir. Es más, no que sí. Sí, lo que te digo es que de los 9 que nosotros consultamos, el que les tenía la renovación era Zavala. Ahora, lo que dice Kerman Cafa es que a lo mejor consultaron y dijeron en Olimpia y Olimpia se apura ya. Vamos a firmarle porque vamos a firmar, pero Zavala de todas maneras, independiente del interés, rinde bien en Olimpia. Sí, rinde. Es un jugador que rinde bien. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. 1347. Celebra la amistad con beneficios. Hasta el 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop, 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.by. Bancop, un banco con raíces. Bueno, y... Sí, 3 minutos tenemos y después en 3 minutos calentamos el ambiente. ¿Cuánto dura el de Romeo Benítez? ¿Y cómo vamos a venir 50 si el programa termina en 57? Y numéricamente está mal. A 52 sí tenemos que irnos, pues si vos me decís 50, va a terminar con 3 minutos, va a terminar con música, va a terminar. Bueno, listo, perdón. Ese es el tema de lo de Romeo. ¿Sorprendió? Sí, sorprendió y ahora... también nosotros vamos a mirarlo de una manera diferente en cada partido porque se nota que le están haciendo el seguimiento y puede ser algo para... Que Tata lo dijo. Sí, por eso, le están haciendo el seguimiento y... Víctor, vos que seguís mucho Guaraní, juegan muy bien ese chico. Es a largo plazo lo de Tata, se puede dar en el siguiente mercado. Claro, ahora no hay apuro. Joven, sí. ¿Y este qué edad tiene? Desde que le llevan 8 millones de dólares de Brasil. 19 años. 9 millones. Y este que también está para jugar. Sí. Tiene interesantes condiciones. Hay que pulirlo todavía, pero ¿A quién? Sí, a Romeo. No, lo que yo estoy viendo que están pagando por uno de Racing ahora, Inter Miami, 9 millones de dólares. Jugó el último Mundial Sub-20 con Argentina. Una billetera problema de plata flaquita no tiene el Miami. No tiene problema en ese sentido. Y está apuntando solo ahí el problema es el tema del grupo. Exacto, ahí por edad. Sí avísame con tiempo como domingo no estar, espero que el sábado recuerde el aniversario del campeón actual. ¿Aniversario de Libertad? Día de la Amistad, sí, el 30 de julio es Libertad. El domingo, 30. El 30 de domingo. Y el sábado, el domingo lógicamente vamos a decir que es aniversario del Club Libertad, ¿cómo no? No tenemos programado. ¿Cuántos años cumple? Libertad se fundó en 1905, si mal no recuerdo, entonces tiene que ser 118. Sí, 118, 30 de julio de 1905. Y el mejor equipo de toda la historia del fútbol paraguayo, cuentan lo que le dieron, fue Libertad, 1955. River Plate digo 5 en el amistoso. El mejor equipo... River Plate de acá. De allá. Ah, el River de Argentina. Con toda su estrella. El mejor equipo, cuenta, no es para quedarme bien contra el otro, no es mi intención. Siempre dije, el mejor equipo que los vieron jugar fue Libertad en 1955. Fue el mejor equipo en toda la historia del fútbol paraguayo. Escuchaste aquí Teto Lagoto, ¿verdad? Y no estoy haciendo populismo. No es la primera vez que digo lo que estoy diciendo. Dicho sea de paso. Y cuando se inaugura la cancha, ¿en qué año se inauguró el Pacaembu? Tenía referencia y le llevaron a Libertad cuando se inauguraba. Y le dijeron, ¿por qué no lo traen a Erico de paso? 1940, Pacaembu. Libertad era. 27 de abril. ¿Y sabe quién integró ese equipo de Libertad? Arsenio Erico. Libertad, cuando se inaugura el famoso Pacaembu de Brasil. ¿Qué estoy inventando? No, quiero ver si tiene final la historia. Ayer rompió récord, contó una historia y la terminó. Y ahora ni estoy contando que muy el bien. Le llevó Libertad, inauguró el estadio de Pacaembu. Sí. Integró ese equipo Arsenio Erico, el de Libertad. ¿En qué año fue? 40. ¿Y cómo salió el partido? No, eso yo no. Tenía un mensaje ya, otro de la inauguración del estadio, le llevaron a Libertad. ¿Pero debe salir ahí en internet o no sale? Seguro que está. Aquí en verdad veo que el partido fue en el 43. Bueno, viste, yo la fecha tengo duda. 1943 dice. Erico vistió la casaca de Libertad. Te estoy diciendo, ya que me contaba, el doctor Carlos Ojeda, cuando fuimos a transmitir en Pacaembu, el doctor Ojeda fue invitado para inaugurar las mejoras. Las mejoras, Arsenio Erico. Y él era la inauguración del Pacaembu integró el equipo de Libertad y amistoso 40, pero las mejoras se hacen en el 43. Allí la explicación del por qué encontramos 40 antes. 3 años después se hacen unas mejoras en el estadio y fue invitado Libertad y fue invitado Arsenio Erico. Sí.
¿A qué equipo dirigió el Generico acá? ¿Vos? ¿Nacional? ¿Y a quién más? Sol. La puta. Brillante. ¿Sol? Sí. Con... Ese es Julio Sosa. Hola. Me llaman Romeo. No, espera. Yo pensé que ponerlo de Olimpia. Yo pensé que cuando canta Julio Sosa el tango de Olimpia. Julio Sosa cuando canta el tango de Olimpia. Ciudad de las piedras, cuna de campeones, de rúas valientes de gran corazón, al cuadro querido de nuestros amores, Olimpia gritamos con toda la voz, estando en la cancha sus 11 leones. Y creo que esa para qué, de que me disculpe, es la Juventud de las Piedras, de Carlos Sosa, pues uruguayo. Julio Sosa. El varón del tango. Sí, y de ahí parece que vino una confusión. Por eso vamos a hablarle mañana bien, mañana. Por eso fue un gran delico, vistió la camiseta de Libertad y ya vendedor. ¿Tu socio el vendedor? Hola. Me llaman Romeo. Romeo. ¿Y quieres que te condecore por tu rasgo de visión, Gustavito? ¿Quieres que te premie si ese es tu trabajo? ¿O para qué vos estás ahí? Contanos tu gestión en Guaraní, cada vez mejor, ¿eh? Sí, cada vez me estoy sintiendo más bien y con confianza. Romeo, ¿qué sabes del interés que pone el Tata Martino, que está siguiendo tu carrera en Guaraní? Contanos. Ahora mismo yo me entero de eso. Yo no estaba enterado de eso, ni sabía. ¿Qué despierta en vos que el Tata Martino esté pensando en vos? Para mí es algo interesante que Tata esté mirando por mí, porque es un buen técnico para mí. Y bueno, y te imaginás, ahora se fue Diego Gómez, están haciendo un seguimiento de los jugadores paraguayos, lo que conoce el mercado paraguayo el Tata, y vos atravesando un gran momento. Quiere decir que eso va a despertar en vos todavía, en esto que está pasando, un gran momento, más dedicación, más esfuerzo, porque tenés que aprovechar, Romeo. Y sí, tengo que aprovechar y todas las oportunidades que me toca y hacer buenos partidos y meterle duro. Hay que ver quién es el que te está siguiendo a vos y después le comunica al Tata, porque te están siguiendo partido a partido, Romeo, y no sería raro que Guaraní reciba el ofrecimiento del Inter Miami queriendo contar con tu concurso, Romeo. Y sí, ahí eso tiene que ver ya con lo del club y con mi representante, porque yo ni estaba enterado de eso, ahora me enteré. El Tata, sí, te estamos contando, es lo que dice el Tata. ¿Quién te trajo a Guaraní, Romeo? Creo que ya hablamos de eso. ¿Quién te trajo? A mí me trajo, allá estaba en Concepción, estaba con el profesor Zárate, el jugador de Guaraní, el profesor Ceballos. Después le dio, cuando estaba en la selección concesionera, me dio el profesor Cristín Maciel. Y ahora en Guaraní, bien, contanos con Pumpido, ¿cómo va? Bien, muy bien. Con el profe Pumpido me da la confianza y todo. Voy a aprovechar toda la oportunidad que me dé. Romeo, ¿hasta cuándo es tu contrato con Guaraní? Tenés todavía tiempo largo, ¿verdad? Tengo todavía tiempo largo. Este año no voy a renovar con ellos. Este año renovaste, o sea, ahí seguramente hubo un incremento en el salario, la cláusula de rescisión, porque valoran bastante tu participación en el último tiempo, desde que comenzaste a aparecer en primera con buenos rendimientos. Sí, ahí estoy diciendo, este año renové por 4 años. Por 4 años. Cerrati es tu representante, ¿verdad? Sí, Cerrati. Aparte de lo del Inter Miami, antes te llegaron a comentar algo, porque ya meses atrás había un rumor de que otros equipos te estaban siguiendo. ¿Algo te dijeron? No me dijeron nada, no me contó nada, Diego, nada. Obviamente esto que te dijo recién Arturo te ilusiona como para más adelante, que se dé una posibilidad de ir a jugar a Estados Unidos. Y sí, como todo jugador quiere salir, pero ahora mismo estoy enfocado en lo que es Guaraní, lo que esté bien, que tenemos el partido contra Nacional mañana y después viene el octavo de final contra Botafogo. ¿No le enviaste algún mensaje a Segoviña, alguna apuesta con este partido con Botafogo, Romeo? No hay nada ahí con Segoviña. No hablé todavía, pero
puede recibir una patada por ahí, avisado ya. Está avisado ya Segovia. Que se cuide un poco. Que se cuide un poco, ¿verdad? Pero ¿quién va a ser ¿Cómo Moya? si los dos son de ataque? No, pero por ahí Moya, alguien a quién le no vaya. Romeo, para que le dé ahí una bienvenida. No, dentro de la cancha no hay amigos, está perfecto. Así vio la vida, Romeo. Ahí ya no hay amigos, no, pero ahí yo le puedo alcanzar y también está Luis Martínez. Ah, Luis Martínez también, sí. Y Romeo, y vos ligás mucho en cada partido, te pegan, ¿vio? Sí, me pegan mucho, ¿verdad? ¿Y vos qué le decís cuando te pegan así? ¿Reaccionás o no reaccionás? No, me doy caso, sí, es parte del fútbol también. Y estoy expuesto a eso, a la batalla. Solo una patada, solo una patada, solo una patada. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande, turururu. Fútbol a lo grande. la audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más. Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 18 grados. Una persona fue detenida en los allanamientos realizados en prosecución de las investigaciones del cargamento de cocaína que cayó en el puerto de Hamburgo, Alemania. Se trata de la primera detención en la causa. No son los buscados, aclaró la ministra de la Senad, Zully Rolón, para indicar que no se trata del paraguayo Guillermo Federico Rey Torres, de 40 años, ni del uruguayo Gonzalo Aparicio Sosa,